A ver, ustedes, a ver, chicos uni, tienen una alta inteligencia numérica, matemática. A ver, ¿cuál sería la respuesta? A ver, los escucho. No les puedo ver los rostros, no sé si es demasiado fácil, pero igual quisiera que me den una respuesta, por favor, ¿ya? A ver, solamente de la izquierda nada más primero, ¿ya? El ejercicio de la izquierda nada más, por favor, ¿ya? Ya, ¿alguien? A ver. 12 más 11, profe. Claro, por supuesto. Muy bien. Lo que el joven ha hecho para responder a esta pregunta es hacer uso de la inteligencia, ¿ya? Una definición, y eso lo pueden anotar, ¿no? La más sencilla que hay de la inteligencia es la siguiente, ¿ya? La inteligencia es la capacidad para resolver problemas nuevos. Ya, esa podría ser una definición muy sencilla para que no se olviden jamás, ¿ya? Repito, para que lo puedan anotar, ¿ya? La inteligencia es la capacidad para resolver problemas nuevos. ¿Lo tienen? ¿Ya? Capacidad para resolver problemas nuevos, con la ayuda del pensamiento y la experiencia, ¿ya? Muy bien, de eso se trata, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, es un problema nuevo de repente, no visto, ¿no? El procedimiento no visto antes, ¿no? ¿Está bien? ¿Qué cosa se hace? Básicamente es sumar el primer y segundo término, ¿no es cierto? Esos van a la derecha, y luego los mismos también se restan, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no es cierto? 6 más 4, 10, 6 menos 4, 2, tenemos 210, ¿no? Lo mismo abajo, ¿no? 9 más 2, 11, 9 menos 2, 7, 711, y así, ¿no? Entonces, así su compañero ha llegado también a la conclusión de que el 123 es 12 más 11, ¿no? 23, y 12 menos 11, 1, 123 como resultado, ¿no? Aquí han hecho uso de su inteligencia, que repito, es la capacidad para resolver problemas nuevos, ¿ya? Con la ayuda del pensamiento y la experiencia también, ¿ya? Esta es una inteligencia, digámoslo, numérica, ¿no es cierto? Veamos la siguiente, a ver, ¿ya? Donde no participan números ni letras, acá hay solamente imágenes, ¿no es cierto? ¿Ya? Solamente imágenes, nada más, no hay números ni letras. Algunos dicen que esta es la inteligencia pura, ¿no? Porque lo anterior tiene que ver con saber sumar, restar, conocer los números, etcétera, ¿no? En cambio aquí, muchos dicen que esta es una inteligencia pura porque no interviene números ni letras. A ver, ¿quién podría responderme? A ver, ¿qué figura encaja Esta en el tiene que ser cuadro? la D, profe. Muy bien, caray. No esperaba menos de Chicos Unia. Muy bien, muchachos. Claro, pues la D, ¿no es cierto? Todos tienen por qué. Es siguiendo patrones, ¿no es cierto? Mira, tu mente seguramente empezó a buscar múltiples soluciones, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Cuál podría ser? ¿Ya? Y acá les doy la segunda definición de inteligencia, ¿ya? La inteligencia etimológicamente viene de dos voces griegas, ¿ya? Inter y leyere, ¿ya? Inteligencia, repito. Ahorita vamos a ver la siguiente, eso está acá en la diapositiva, ¿ya? Inter y leyere, que significa entre líneas, ¿no? O sea, significa saber escoger, saber elegir, o saber leer entre líneas también. Eso significa etimológicamente inteligencia, ¿ya? Se cree que este término fue acuñado, usado por primera vez por el filósofo Aristóteles, ¿no? Inteligencia, ¿no? Saber elegir, saber escoger. De varias opciones, la mejor opción, ¿ya? Eso es inteligencia etimológicamente. ¿Qué es lo que hemos hecho aquí? Pues, ¿no es cierto? De 6 opciones, ¿no es cierto? Varias opciones, vamos a elegir la mejor. Obviamente siguiendo una lógica, siguiendo un patrón, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Por qué la D, por ejemplo? ¿No es cierto? Si ustedes notan, en cada fila o columna se repite que hay los cuadrados azules, ¿no? Tienen que ser medianos, chicos y grandes, ¿no es cierto? Tiene que haber siempre, ¿no? Medianos, chicos y grandes, ¿no es cierto? Se cumple ese patrón, ¿ya? Pero en ese caso, a ver, podría también ser
La respuesta, a ver, estábamos entre la D y podía haber sido también la E de repente, ¿no? Pero ahí viene el segundo patrón, ¿no es cierto? Las figuras geométricas en rojo no se repiten, ¿no es cierto? Entonces la única probable ahí era la D por eso. ¿También, muchachos? Bueno, para resolver ambas preguntas lo que hemos hecho es este, utilizar la inteligencia, y que les he dado dos definiciones, ¿no? Una, capacidad para resolver problemas nuevos con la ayuda del pensamiento y la experiencia. Y lo segundo, ¿no es cierto?, es saber elegir, ¿no? Es la definición etimológica, saber elegir, saber escoger, ¿ya? A ver, voy a fijarme si en el chat hay alguna pregunta de repente. A ver, permítame un minutito, ¿ya? A ver, ¿dónde está el chat? ¿Qué están escribiendo? A ver. No, no hay, ¿no? Ya, cualquier pregunta, por favor, no teman interrumpir, ¿ya? Muy jóvenes, sigamos. Ya, entonces, a ver, veamos algunas ideas acerca de la inteligencia, ¿ya? Por ejemplo, uy, vamos a utilizar. Stephen Hawking, él dice que la inteligencia es la capacidad de adaptarse al cambio. Así considera la inteligencia, ¿no? Capacidad para adaptarse al cambio, ¿ya? Jean Piaget es un biólogo suizo, ¿no? Dice que la inteligencia es lo que usas cuando no sabes qué hacer, ¿no? Esta segunda está referida a la definición que les di al comienzo, ¿no? Capacidad para resolver problemas nuevos, ¿está bien? Porque si resuelves algo que ya has hecho antes, entonces ya no es pues inteligencia, podría ser memoria, ¿no? Ahí les voy a poner un ejemplo clásico, ¿ya? Por ejemplo, cuando ustedes arman el cubo de Rubik, que se llama, ¿no? En mis tiempos le decíamos cubo mágico, ¿ya? ¿Está bien? Hay personas que, por ejemplo, lo arman de memoria, ¿no es cierto? ¿Está bien? Saben qué movimientos hacer, ¿ya? Ahí están usando su memoria, no su inteligencia. En cambio, si tú agarras ese cubo por primera vez y nunca has visto un tutorial, ¿ya? Nunca has visto un tutorial sobre cómo se arma, sino lo armas tú, ¿ya? ¿Está bien? Con tu pensamiento, entonces, y tu percepción, ya, eso es inteligencia, ¿está bien? Capacidad para resolver problemas nuevos, ¿está bien? ¿Ya? Adaptarte al cambio, a la nueva situación, ¿ya? Eso es la inteligencia, ¿está bien? Y acá la palabra adaptación es muy importante también, ¿no es cierto? Porque ¿qué es lo que le ha permitido al hombre imponerse a las demás especies, ¿no? Y estar en la cúspide de la pirámide, ¿no es cierto? La inteligencia, pues su capacidad para adaptarse a los cambios, ¿no es cierto? Transformando su realidad. Eso es lo que hace el ser humano, ¿ya? Se adapta al cambio, transforma su realidad. Eso es inteligencia, ¿está bien? Muy bien. Como les había señalado entonces, la palabra inteligencia, que fue acuñada por Aristóteles, proviene de dos voces, ¿no? Acá está. Intus, que significa entre, y leyere, elegir o leer. Entonces, el comportamiento inteligente es aquel que elige la mejor opción entre varias, o el que sabe leer entre líneas, ¿no? Entonces, ¿qué es inteligencia? Etimológicamente, saber elegir, saber escoger. ¿Te has puesto a pensar que en la vida siempre estamos haciendo eso? Hay que saber elegir, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿qué carrera voy a estudiar, no? Para luego no estarme arrepintiendo. Para eso voy a hacer uso de mi inteligencia, ¿no es cierto? Viendo pros y contras, posibilidades reales, etcétera, ¿no es cierto? ¿Ya? Incluso en la elección de la pareja, ¿no? ¿Quién es la mejor pareja para mí, ¿no es cierto? Para no sufrir luego, ¿no es cierto?, de amores, ¿no es cierto, chicos? Allí también utilizamos la inteligencia, ¿ya? Muy bien. Entonces, también es saber leer entre líneas, por ejemplo. A ver, es saber interpretar lo implícito, ¿ya? Y acá les adelanto algo. La inteligencia no solamente es, jovencitos, digámoslo así, numérica o en letras. Vamos a ver que hay teorías actuales que hablan también de la inteligencia emocional, ¿no es cierto? Para saber interpretar lo que la otra persona te quiere decir entre líneas, ¿no? Por ejemplo, a veces se usa la ironía, por ejemplo, ¿no? Se cree que el uso de la ironía también es un indicador de inteligencia, por ejemplo, ¿no? Y saber entender también la ironía, no solamente utilizarla, sino saber entender también, ¿ya? O el doble sentido de las cosas también, ¿no? A ver, por ejemplo, a ver, ¿ya? Cuando a una chica le dicen, por ejemplo, ¿no? A una mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa, por ejemplo. Parece una declaración de galantería, ¿no? Pero si ustedes ven, entre líneas, ¿no es cierto? Una mujer podría decir, está sugiriendo que yo soy tan débil como el pétalo de una rosa, ¿no es cierto? Y ahí, mira, en esa frase que parece galantería, puede haber también, o puede estar escondida también, el machismo, por ejemplo, ¿no? De creer que la mujer es tan débil, ¿no? ¿Está bien? Entonces ustedes dirán, pero entonces que a la mujer no hay que respetarla, sí, pero simplemente porque es un ser humano, no porque es débil, frágil, o se rompe o se quiebra,
¿no? Ese sexo débil, por ejemplo, debe ser desterrado, ¿ya? Muy bien, entonces, inteligencia, ¿ya? Saber elegir, ¿ya? Entre varias opciones la mejor, también saber leer entre líneas, ¿ya? Algunos psicólogos también consideran que la inteligencia tiene que ver con la capacidad de aprender. Se dice que alguien es inteligente cuando aprende rápido. Eso también lo pueden anotar, ¿ya? También se cree que inteligencia está asociado al aprendizaje. Entonces, podría ser también eso, ¿no? Capacidad para aprender, ¿ya? Y veamos justamente la definición, ¿ya? ¿Ya? En psicología, la inteligencia es un constructo hipotético. ¿Qué quiere decir constructo hipotético, jóvenes? Quiere decir que es que la inteligencia es algo que se supone existe. Digo se supone porque no lo hemos visto. ¿Alguien ha visto la inteligencia? No. Lo que vemos es conductas inteligentes, ¿no es cierto? Entonces suponemos que existe algo llamado inteligencia en el hombre. ¿Está bien? A eso se refiere con constructo hipotético, ¿ya? La psicología trabaja así con constructos hipotéticos porque no es como la física, pues, ¿no? Que trabaja con entes materiales, concretos. La psicología trabaja con entes abstractos, de los cuales se supone su existencia a través de la observación indirecta. ¿Y cuál es la observación indirecta? La observación de una conducta, ¿no? ¿Está bien? Entonces vemos que el hombre actúa de manera inteligente, lógica, ¿no es cierto? Entonces creamos ese constructo llamado inteligencia, ¿ya? Ya. ¿Y para qué sirve este constructo llamado inteligencia? Nos permite explicar por qué algunas personas obtienen mejores resultados. O sea, por ejemplo, saben elegir mejor, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? De repente alguna chica dice, como a mi amiga, ¿no es cierto? O a mi tía, ¿no? Le fue bien, escogió un hombre bueno con el cual se comprende, le va muy bien. En cambio, de repente a mi vecina, a mi otra tía, le va mal, ¿no? No supo elegir y ya va como 3 o 4 veces que se junta con maltratadores, ¿no es cierto? De repente no sabe elegir, ¿no es cierto? Obtiene resultados errados o equivocados. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, dice, este constructo de inteligencia nos permite explicar, ¿no es cierto?, porque algunas personas obtienen mejores resultados en ciertas tareas o desafíos. ¿Ya? ¿Está bien? Se le define como un principio explicativo de la competencia. Competencia es en el sentido de ser competente, ser capaz también, ¿ya? Porque algunos son más capaces, más competentes. ¿Por qué tan rápido captan, por ejemplo, las clases de álgebra, aritmética? ¿Y por qué a mí me cuesta tanto, no? Estamos hablando de inteligencia. Y también velocidad para la adquisición, almacenamiento y aplicación de conocimientos, ¿ya? Esa es la definición de la psicología entonces. Resumo, ¿ya? Entonces la palabra psicología es un constructo hipotético que permite explicar por qué algunas personas obtienen mejores resultados que otros, ¿está bien? ¿Ya? Porque les va mejor, ¿está bien? Porque eligen bien, por ejemplo, o mejor que yo de repente, ¿no es cierto? Y también permite explicar la capacidad que tienen y la velocidad adquirir, o sea, capacidad para aprender, ¿no es cierto? Almacenar y luego poder aplicar ese conocimiento. ¿Aplicarlo para qué? Para resolver problemas. Repito, porque al final de eso se trata la inteligencia, ¿ya? ¿Está bien? Resolver problemas nuevos, ¿ya? Pero para resolverlos quiere decir que tú has aprendido antes, ¿no? Y algunos aprenden más rápido y mejor, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Muy bien. Sigamos. Ya. Muy bien, pero antes de continuar, ¿quedó claro el concepto de inteligencia, jóvenes? A ver, por favor, alguien me responde. ¿Quedó claro? Sí, Hola. sí, profe. Gracias, muchísimas gracias por su respuesta, jóvenes. No se olviden que cualquier duda o pregunta, lo que ustedes quieran, no teman en preguntar, ¿ya? ¿Está bien? Acá no hay pregunta mala ni hablar. Toda pregunta va a ser muy bien recibida, ¿ya? Muy bien. Vamos a ver algunas teorías de la inteligencia, las teorías clásicas o psicométricas. ¿A qué les suena psicométrico? Psico es psicológico, ¿no? Y métrico viene de medición, ¿no es cierto? Ya. Las teorías clásicas o más antiguas, ¿ya? Pensaban que la inteligencia se podía medir, pues se llama psicométrica, ¿no? ¿Está bien? Entonces, ustedes habrán escuchado, por ejemplo, de gente que dice, yo tengo un IQ de 120 o yo tengo un CI de 115, ¿no es cierto? CI es coeficiente intelectual, ¿no es cierto? En inglés IQ, ¿no? Es lo mismo, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces estas teorías pensaban que la inteligencia se podía medir, ¿está bien? Acá dice, ¿ve? Las llamadas teorías clásicas conciben que los componentes de la inteligencia son susceptibles de ser medidos, constituyéndose como criterio de diferencias individuales. ¿Ves? Entonces la inteligencia se puede medir y somos diferentes. Pues tú tienes 100, yo tengo 115, él tiene 120, etcétera, ¿ya? Entonces creen que es un tema cuantitativo. Eso dicen las teorías clásicas, ¿ya? O también llamadas psicométricas.
¿Está bien? La tesis implícita en la psicometría es, o sea, ¿de qué parte la psicometría? Parte de lo siguiente. Ellos dicen, si algo existe, existe en alguna medida. Y si algo existe en alguna medida, entonces puede ser medido. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces ellos consideran que, por ejemplo, la inteligencia se puede medir, ¿no? Hay otras teorías que incluso plantean ahora que la emotividad, o sea, las emociones, también se pueden medir, ¿no? ¿Está bien? Ellos plantean de que ciertos constructos hipotéticos, como la inteligencia, las emociones, etcétera, se pueden medir, ¿ya? Justamente su aporte principal es la elaboración de test, ¿no? O pruebas de evaluación de la inteligencia, ¿no es cierto? ¿Ya? Muy bien. La investigación se centró en determinar si la inteligencia era una capacidad global o de habilidades específicas, y si estas eran producto de la herencia, el aprendizaje o la combinación de estas. ¿Está bien? Ya, entonces, además de creer que la inteligencia se puede medir, ellos van a investigar, ¿ya? Si la inteligencia es una capacidad global o es una suma de capacidades específicas. ¿Está bien? ¿Qué es la inteligencia? ¿Es una fuerza así general? ¿O la inteligencia son varias cosas? Por ejemplo, la inteligencia es memoria. En parte, ¿no? ¿O no? ¿O no tiene nada que ver? Y ellos se preguntan eso. ¿La inteligencia es aprendizaje o no? ¿Ya? Entonces se van a preguntar qué es la inteligencia y por qué está constituida, qué lo constituye. ¿Está bien? Luego también se van a preguntar si la inteligencia es producto de la herencia, el aprendizaje o es la combinación de ambas. ¿Está bien? ¿Ya? Durante mucho tiempo, por ejemplo, se ha sugerido que la inteligencia se hereda, ¿no es cierto? Eh, Cosa que, por ejemplo, yo no comparto, ¿no? Yo creo que se pueden heredar ciertas aptitudes o predisposiciones, pero la inteligencia misma tiene que ver con la experiencia, con la práctica, ¿ya? Aquí hay que tener cuidado porque este término, por ejemplo, hereditario, se ha utilizado pues para decir que hay gente por eso que tiene cierto color de piel y es más inteligente, por ejemplo, se llama racismo, ¿no? O para decir que gente de cierta alcurnia, por ejemplo, es de buena familia y otros que somos de mala familia de repente, ¿no es cierto? Entonces hay que tener cuidado con este tipo de afirmaciones, ¿ya? ¿Está bien? Lo cierto que sí, pues hay un componente biológico, una base biológica, ¿ya? Pero lo que determina acá es la experiencia social que podamos tener, ¿ya? Está bien, la dedicación, la estimulación que recibimos también. Muy bien, algo de historia, ¿ya? A ver, el primer test de inteligencia se lo debemos a Alfred Binet, ¿ya? Él es un psicólogo francés, ¿ya? El test lo pueden encontrar ustedes en internet si quieren de repente aplicárselo, ¿ya? Sí, se lo pueden aplicar. Ustedes pueden aplicarse un test de inteligencia si ustedes quieren. Se llama el test de Stanford-Binet, así se llama, ¿ya? Test de Stanford-Binet, pueden anotarlo, está aquí en la diapositiva, es de Stanford Binet. Lo que pasa es que Alfred Binet se va con su test a Estados Unidos y con la ayuda de la Universidad de Stanford, ¿no es cierto? Va a crear un nuevo test, ¿ya? El nuevo test. Muy bien. Entonces, el psicólogo francés Alfred Binet creó a finales del siglo XIX la primera escala de medida de inteligencia, ¿no? Escala de medida de inteligencia con tareas de comprensión lectora, aritmética, dominio de vocabulario. ¿Está bien? Utilizando el concepto de nivel mental, ¿ya? Cuando hablamos de nivel mental, ¿no? Si algunos tienen más nivel mental, otros tienen menos nivel mental, ¿ves? Ellos creen que se puede cuantificar, se puede medir, ¿no es cierto? ¿Ya? Muy bien. Ah, una cosita más que acá deberían subrayar, ¿ya? Binet pensaba que la inteligencia se podía medir a través de 3 tareas. Quiere decir que estas 3 tareas expresan inteligencia, ¿no? ¿Cuáles son esas 3 tareas? A ver, ¿quién me dice? A ver, jóvenes, a ver si están atentos. ¿Quién me dice? A ver, ¿cuáles son las 3 tareas o 3 componentes de la inteligencia según Binet? A ver. A ver, jóvenes, participen. A ver si me están siguiendo. ¿Mm? A ver, aquí está, pues, a ver. Según Binet, la inteligencia está constituida por la comprensión lectora, comprensión lectora, aritmética y dominio de vocabulario. ¿Está bien? Entonces, para él, una persona inteligente, era aquella que tenía buena comprensión lectora, muy importante, ¿no es cierto? La comprensión lectora. La aritmética que une justamente la comprensión lectora y las matemáticas, ¿no es cierto? Y por último, el dominio del vocabulario, o sea, tener un vocabulario amplio, o de repente hablar más de un idioma, ¿no es cierto? ¿Ya?
Eso pensaba Binet que era inteligencia, ¿ya? Eso lo pueden subrayar entonces. Para Binet, la inteligencia era comprensión lectora, aritmética y dominio del vocabulario. ¿Y por qué era importante determinar cuáles son los componentes de la inteligencia? Para poder medirla. Entonces, ¿cómo mide inteligencia él? En su test, si ustedes lo ven, el test de Stanford Binet, él te va a proponer tareas de comprensión lectora, tareas de aritmética y tareas de vocabulario, para probar tu vocabulario. ¿Está bien? Les comento algo. Algunos exámenes de admisión de las universidades más prestigiosas del Perú, Uni San Marcos, por ejemplo, hacen eso en sus pruebas de ingreso, ¿no? Para ingreso, ¿no? Hay preguntas, muchas, de comprensión lectora, ¿no es cierto? En general, dominio numérico, no solamente aritmética, y también vocabulario, ¿ya? Muy bien. Algunos conceptos básicos, ¿ya? A ver. Luego de la creación del primer test de inteligencia, ¿está bien? Van a haber otros aportes en ese mismo sentido, ¿ya? Por ejemplo, edad mental es un concepto que va a ser acuñado por Wilhelm Stern, ¿ya? Wilhelm Stern acuña o crea el término edad mental. Luego Lewis Terman lo va a hacer más conocido, ¿no? Pero el primero en utilizarlo fue Wilhelm Stern, ¿ya? ¿Está bien? Muy bien. ¿Y qué es edad mental? Es la edad de un individuo a la que corresponde su desarrollo intelectual, ¿ya? Esa es la edad mental, ¿ya? La edad de un individuo a la que corresponde su desarrollo intelectual. Es decir, jovencitos, a ver, un niño, por ejemplo, puede tener 8 años de edad, pero si él sufre síndrome de Down, ¿ya? Aunque su edad cronológica es de 8 años, él puede tener la edad mental de un niño de 5. ¿Entiendes? Eso es edad mental, ¿ves? No es lo mismo exactamente que edad cronológica, hay una diferencia, ¿no? O puede ocurrir lo contrario, que un niño de 9 años tenga la edad mental de uno de 13 o 14, ¿no es cierto? Está adelantado, ¿no? Entonces, la edad cronológica es los años y meses que tú tienes desde que naciste hasta la fecha, y la edad mental tiene que ver con tu desarrollo intelectual, ¿está bien? ¿Ya? El evaluador debe contestar un test para determinar su edad mental. Ahí es donde se inserta el test de Stanford Binet, ¿está bien? Se obtiene de comparar el puntaje total alcanzado en la ejecución de un test con el promedio logrado por un grupo de sujetos de la misma edad, ¿no es cierto? ¿Está bien? Otro concepto importante es el cociente intelectual, o también llamado coeficiente intelectual, ¿ya? CI o en inglés IQ, ¿no es cierto? ¿Está bien? ¿Qué cosa es el cociente intelectual? Es el valor numérico estable de la inteligencia, dice, ¿no? Puntuación que considera la edad mental y la edad cronológica. A ver, ¿cómo se obtiene este cociente intelectual, chicos? Esto es muy importante, ¿ya? Porque hay preguntas al respecto cuando veamos la dirigida, ¿ya? A ver, el cociente intelectual CI, ya acá está la fórmula, ¿está bien? ¿La ven? CI es igual a la edad mental sobre la edad cronológica multiplicada por 100, ¿ya? Arriba va la edad mental, toda convertida a meses, ¿está bien? Si, por ejemplo, tú tienes 12 años, tu edad mental es de 144 meses, ¿está bien? ¿Ya? Tienes 12 años, 2 meses, tu edad mental es 146 meses, ¿está bien? Esa es la edad mental, ¿ya? Tu, se obtiene convirtiendo los años que tienes tú en meses, ¿ya? Y la edad, ay, perdón, ¿qué estoy hablando? Disculpen. A ver, esa es la edad cronológica, disculpen, ya es lo de abajo, ¿ya? La edad cronológica. A ver. Atentos, ¿ah? Es la edad cronológica, ¿ya? La edad que tú tienes, ¿está bien? La edad que tú tienes, desde que naciste hasta la fecha. ¿Cuántos meses tienes? Porque repito, entonces se convierte a meses, ¿ya? Esa es la edad cronológica. Arriba, discúlpenme ustedes, va la edad mental. ¿Y cómo se tiene la edad mental? A ver, ¿quién me dice? Hace un ratito lo hemos dicho. A ver, ¿cómo se tiene la edad mental? Acá arriba estaba, la edad mental. A través de un test de inteligencia, ¿no es cierto? A través de un test de inteligencia, a través de una prueba de inteligencia. ¿Está bien? ¿Ya? Así se obtiene. Entonces, supongamos que en un test de inteligencia tú tuviste, supongamos, 120 puntos, ¿ya? Y tienes 12 años de edad. Entonces vamos a dividir 120, que es lo que tuviste, el puntaje obtenido en un test de inteligencia, 120, entre 12 años, 144 meses. ¿Ya? Se divide, eso va a dar decimales, y luego se multiplica por 100. ¿Está bien? ¿Ya? A ver, ¿cuánto sería? A ver, hagamos la prueba, a ver. ¿Ya? Tomemos como ejemplo lo que acabamos de señalar, a ver, ayúdenme. 120 entre 144, ¿cuánto nos da? A ver, jóvenes.
¿Cómo sería? A ver, supongamos alguien obtuvo 120 en una prueba de inteligencia, pero tiene 12 años, o sea, esos 144 meses. Entonces, dividimos 120 entre 144 y nos da 0.8333, ¿no es cierto? Ya, esa suma la vamos a multiplicar por 100. El 100 nos va a permitir redondear simplemente, ¿ya? Nos sale 83 puntos. ¿Está bien? Ya. Ahora vamos a la siguiente diapositiva, ¿ya? Según el resultado, hay una categorización, ¿ya? ¿Está bien? Que es la siguiente, a ver. Las categorías intelectuales, ¿ya? Veamos, a ver. Entonces, por ejemplo, si tuvo 83, va a estar ubicado aquí, en inteligencia normal bajo, ¿está bien? Normal bajo, ¿ya? O sea, es normal, pero tiene un nivel intelectual bajo, ¿está bien? Porque de 80 a 89 sería, ahí sería 83, ¿no es cierto? ¿Ya? Muy bien, esta es la clasificación entonces. A ver, de este cuadro me gustaría, o es importante que ustedes, por favor, capten lo siguiente, ¿ya? La inteligencia normal promedio, ya que más del 70% de la población está en este rango, ¿ya? Normal promedio. Y normal promedio es de 90 a 109, no se olviden, ¿ya? La mayoría que va a enfrentar un test de inteligencia va a obtener ese puntaje según la edad que tenga, ¿no? Porque los tests varían para cada edad, ¿no? Pero la mayoría va a salir así, entre 90 y 109, que es la inteligencia normal promedio, ¿ya? Si alguien obtiene más y es inteligencia normal alto, ¿ya? Ahí está más o menos el 12-14% de la población, la inteligencia superior, el 4% es mucho, 3%, ¿ya? Así es, ¿ya? Igual para abajo, ¿está bien? Esta es la clasificación entonces. Si alguien obtiene menos de 70 puntos, hablamos ya de deficiencia mental definida, ¿ya? Lo que antiguamente se llamaba retardo mental, ¿ya? Y para eso sirven estos test o pruebas de inteligencia, ¿ya? Para determinar si una persona tiene problemas. Y si tiene problemas, poderle brindar una educación especial, ¿no? Lo mismo, si está muy arriba, muy adelantado también, de repente requiere algún otro tipo de educación, ¿no? Por ejemplo, estos chicos llamados superdotados o genios, ¿no? Se van a aburrir, pues, en una educación regular, ¿no es cierto? ¿Ya? Les cuento que en otros países, por ejemplo, está muy avanzado este tratamiento para jóvenes que tienen una inteligencia superior, ¿no? Hay colegios de alto rendimiento, ¿no? Aquí en el Perú algo han querido hacer con el colegio presidente de la República que está acá en Chosica, ¿no? Pero la verdad, más seguían por los resultados netamente académicos en colegio, ¿no? ¿Ya? Y sin afán de minimizar, ¿no? A veces son primer lugar, pero en un contexto donde los más chicos son bastante limitados, ¿no es cierto? Bueno, muy bien. Hasta aquí, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Hola, ¿alguna pregunta? Hola. Hola. ¿Alguna pregunta? A ver, vamos a ver en el chat. ¿Qué están diciendo en el chat? A ver. Todo claro, dicen, ¿no? Ya ustedes son la generación que prefiere escribir, ¿no? Muy bien, chicos. Ya, continuamos entonces, a ver. Ya, continuamos. Ya, entonces, a ver, ¿dónde estamos? Ujú. Ya, ahí estábamos, ¿ya? Muy bien, continuemos. Ya, veamos algunas teorías clásicas de inteligencia, que hemos dicho que son teorías psicométricas, ¿no? Que buscan medir la inteligencia, pero que también buscan determinar, para poder medir justamente la inteligencia, cuáles son los factores, componentes o partes de la inteligencia. ¿Se acuerdan? Que para Alfred Binet, los componentes de la inteligencia podrían ser, decía él, la comprensión lectora, ¿se acuerdan? Aritmética y amplio vocabulario, ¿no es cierto? Es una persona que tiene amplio vocabulario, maneja bien la aritmética y tiene buena comprensión lectora, es inteligente, ¿no? Entonces, ¿por qué les importaba, repito, estas teorías clásicas, determinar cuáles son los factores, ¿no? O componentes de inteligencia? Para poder medirla, pues, ¿ya? En ese sentido, Spearman, ¿ya? ¿Está bien? Charles Spearman va a proponer la teoría bifactorial. Se llama teoría bifactorial porque él en un primer momento propone
que la inteligencia está constituida por dos factores, ¿ya? El factor general o factor G y el factor específico o factor S, por su nombre en inglés, ¿no? En inglés es specific, pues, ¿no es cierto? Specific, ¿ya? ¿Qué es el factor general según este Spearman? ¿Ya? Está presente en todo esfuerzo intelectual. Es una especie de energía, fuerza mental, ¿ya? General, ¿ya? ¿Está bien? Entonces está presente, repito, en todo esfuerzo intelectual, ¿ya? Sería la base de la actividad intelectual. El factor común que subyace a los factores específicos, lo llamó, aquí está, ¿ya ves? Él le llamó así, es una especie de energía o fuerza mental, ¿ya? Según Spearman, esta energía mental o fuerza mental es algo con lo cual nacemos, ¿está bien? Las personas naceríamos con este factor intelectual general y se desarrolla, dice, hasta los 12 años más o menos, ¿está bien? ¿Ya? Hasta los 12 se desarrolla este factor general. Entonces él creía que se nacía, se dan cuenta, con una predisposición, ¿no? Para ser más inteligente o menos inteligente, ¿está bien? Ese es el factor general. Entonces algunos nacen con más energía mental, otros con menos energía mental, ¿no? A ver, para que me entiendan, a ver, así es como lo físico, pues, ¿no? Algunos, por ejemplo, si sus papás son delgados, van a ser más delgados. Otros, de repente, si el papá es, no sé, pues, ¿no? Mide 1,80 y pesa 90 kilos, ¿no? Van a ser probablemente más gruesos, más robustos, ¿no es cierto? ¿Ya? Repito, es una etapa en la que se atribuía gran importancia a lo hereditario, ¿se dan cuenta? ¿Ya? Así, la psicología no es ajena, pues, el desarrollo de toda la ciencia, ¿no? ¿Está bien? Donde, por ejemplo, se ha valorado mucho este tema, ¿no? De lo hereditario, ¿no? Muy bien. Luego tenemos el factor específico, ¿ya? Este factor específico, dice, es distinto en cada persona y va a cambiar adaptándose a las necesidades. Es decir, el factor progresa posteriormente con el desarrollo de las aptitudes específicas. Entonces, el factor específico tiene que ver con las labores y necesidades específicas que tenemos. ¿Está bien? ¿Ya? Por ejemplo, a ver, un ingeniero necesita constantemente recurrir a los números, ¿no? Entonces, digamos que ellos van a desarrollar el factor específico, manejo numérico, por ejemplo, ¿no es cierto? Más que otros aspectos. ¿Está bien? ¿Ya? Ese es el factor específico. ¿Ya? Muy bien. Posteriormente, más adelante, ¿ya? Spearman descubre el factor W o propone el factor W. W viene de will, que significa voluntad en inglés, ¿ya? Él va a asumir que la motivación, o sea, la voluntad del evaluado, también influye en el desarrollo perdón, en el resultado, ¿ya? Que vas a obtener en una prueba de inteligencia, ¿está bien? ¿Ya? Entonces, por esto ya no se le llama teoría bifactorial, pero igual lo he señalado como hecho histórico, ¿ya? Porque ahora ya propone tres factores, entonces, ¿ya? Inteligencia general o factor general, G, factor específico, S, y factor W, que es la voluntad. ¿Está bien? ¿Está claro? Uy, se fue, no me diga. Hola, ¿se fue, creo? Sí, profesor, está claro. Oh, claro, profe. Ah, ya, ya. Muchísimas gracias, jóvenes. Muy bien. Otra teoría, a ver. Louis Tarnston, ¿ya? Louis Léon Tarnston es otro psicólogo francés. Él propone la teoría multifactorial, ¿ya? Para él, la inteligencia no está constituida solamente por dos factores, sino múltiples habilidades, ¿ya? O capacidades primarias, ¿ya? Eso es lo que dice Tarnston, ¿ya? Entonces, a ver, dice, mediante la administración de test de diferentes, identificó matemáticamente 7 aptitudes y capacidades mentales primarias. Si él hace factorización, les cuento, jóvenes, ¿ya? ¿Ya? Comienza a ver, qué capacidades tienen los que son llamados inteligentes. Entonces, por ejemplo, alto dominio del pensamiento abstracto o matemático, por ejemplo, alta comprensión lectora, por ejemplo, amplio vocabulario, ¿no? Buena percepción o rapidez en la percepción. Así comienza a verlas, ¿ya? Y por factorización, ¿no es cierto? Él va a llegar a que lo más frecuente, lo más común entre las personas inteligentes, ¿ya? Son aquellas que tienen estas capacidades o actitudes mentales primarias, ¿ya? Habilidad espacial, primero, rapidez perceptual, habilidad numérica, significado verbal, memoria, fluidez verbal y finalmente razonamiento, ¿ya? Entonces, por factorización, él llega a esta conclusión, ¿ya? Entonces, la inteligencia está constituida por las siguientes capacidades mentales primarias, ¿está bien? Que son 7, como están viendo ustedes, ¿ya? Entonces, la inteligencia, repito, está constituida por 7 capacidades mentales primarias. Habilidad espacial, por ejemplo, ubicarse en el
espacio. ¿Está bien? ¿Ya? Hay personas que son como un GPS, ¿no es cierto? Se orientan muy bien, no solamente en ciudad, ¿no? Incluso en el campo, en la selva, por ejemplo, tienen una alta habilidad espacial, ¿no? En cambio otros, ¿no? De pronto nos mareamos y ya no sabemos dónde está el norte, el sur, el este o el oeste, por ejemplo, ¿no? Rapidez perceptual. ¿Alguna vez de repente ustedes han jugado ese juego que aparece en los periódicos donde te dicen hallen las 7 diferencias, por ejemplo? Hay gente que capta muy rápido las 7 diferencias, otros de repente nos demoramos un poquito más, ¿no? Se podría hacer un ejemplo de rapidez perceptual, por ejemplo. ¿Está bien? ¿Ya? Muy bien. O también, por ejemplo, la rapidez perceptual cuando, por ejemplo, jugamos una simultánea de ajedrez, por ejemplo, ¿no? Dejaste un tablero, ni modo que tengas tanta memoria para acordarte dónde está cada ficha de, por ejemplo, 5 o 10 tableros, ¿no? O sea, lo ves y rápidamente analizas dónde están las fichas, ¿no? Esa es rapidez perceptual. ¿Está bien? ¿Ya? A ver, si por ahí no queda claro algo, me dice, yo puedo dar más ejemplos, ¿ah? ¿Ya? A ver. Muy bien, habilidad numérica también. Bueno, eso es muy fácil de explicar, ¿no? Es la matemática, pues, ¿no es cierto? Para trabajar con números, ¿no es cierto? ¿Ya? Muy bien. Significado verbal, o sea, comprender el significado de las palabras, ¿está bien? Ese es el significado verbal. ¿Qué significa magnánimo, por ejemplo, no? Pulcro, etcétera, ¿ya? Entender. Significado verbal. También la comprensión lectora, también, no solamente palabras, también comprender textos, ¿está bien? Memoria, también capacidad para retener la información, guardarla, almacenarla. Fluidez verbal, ¿ya? Rapidez para poder expresar las ideas, ¿está bien? Esa es la fluidez verbal, ¿ya? ¿Está bien? ¿Ya? Y finalmente el razonamiento, ¿no es cierto? ¿Ya? Les cuento, jóvenes, que antes, por ejemplo, no se enseñaba en los colegios razonamiento matemático o razonamiento verbal, no se enseñaba esos cursos, ¿ah? Eso aparece con los llamados colegios preuniversitarios, ¿ah? No, no, no. Se supone que el razonamiento era algo que tú mismo obtenías, ¿está bien? ¿Ya? ¿Está bien? Tu razonamiento matemático verbal era algo que tú mismo obtenías, ¿no? Ahora, en cambio, te dan tips, ¿no es cierto?, para que puedas competir con otros y puedas ingresar a la universidad. Digamos que te abrevian ese camino, ¿no? No sé qué tan bueno sea eso, ¿no es cierto? Porque ya no lo descubres tú mismo y a veces el proceso de descubrirlo uno mismo, ¿no? Te permite un desarrollo mayor del intelecto, ¿no? En cambio acá es como que tú, ¿no? Es como el ejemplo del cubo mágico que te daba, ¿no? Es como que te dan un tutorial ya, te simplifican las cosas, ¿no es cierto? ¿Ya? Bueno, pero ahí está, entonces razonamiento, ¿ya? Pensamiento lógico, ¿está bien? Entonces, según Thompson, estas habilidades conforman la inteligencia general, ¿ya? Estas 7 habilidades mentales primarias, ¿ya? Constituyen en general la inteligencia, ¿ya? A esta teoría se le llama teoría multifactorial. ¿Está bien, jóvenes? Muy bien. Edward Lee Thorndike, esto lo menciono porque hay una pregunta en la dirigida de este autor, ¿ya? Él va a proponer que hay 3 tipos de inteligencia, propone Thorndike, ¿ya? Abstracta, concreta y social, ¿ya? La abstracta, por ejemplo, esto lo pueden anotar si ustedes quieren, ¿ya? Difícil encontrarlo en algunos textos, esto no es una teoría muy difundida, pero está en la dirigida, así es que vamos a explicarla brevemente. La abstracta, chicos, así en términos muy sencillos, se expresa, por ejemplo, en trabajos, por ejemplo, como las matemáticas o la filosofía. Esa es inteligencia abstracta, ¿ya? ¿Ya? Por ejemplo, las matemáticas, la filosofía, ¿ya? En cambio, la concreta, en acciones materiales, ¿no? Por ejemplo, la inteligencia concreta la podría tener, por ejemplo, un carpintero, un mecánico, esa inteligencia concreta, ¿me entiende? ¿Ya? Habrá una diferencia, ¿ya? Ustedes de repente han visto esta serie de televisión, The Big Bang Theory, la teoría del Big Bang. No sé si la han visto. A ver, para los que no la han visto, se supone que son un grupo de amigos genios, ¿no? Saben que tienen una alta inteligencia, pero el problema es que es inteligencia abstracta, no es concreta, porque una vez se malogra su auto y se preguntan ellos, ¿alguien sabe de motores? Y todos comienzan a hablar que motor de combustión, dicen por supuesto, pero es que conocen pura teoría, eso es inteligencia abstracta, no pueden reparar el motor, no saben, ¿ya? Un mecánico, en cambio, sí. Entonces, de tal manera que viene un mecánico, ¿ya? Da un par de golpecitos al motor, ¿ya? Luego de abrir el capó, da un par de golpecitos y dice, a ver, prendan ahora, y el motor prende, ¿no? Entonces, ellos le dicen, ¿no? ¿Cuánto es? Él dice $100, pero $100 por dar un par de golpecitos nada más, a lo que el mecánico, ¿saben qué cosa le responde? Bueno, por los golpecitos le cobro $5, por saber dónde golpear, 95 le dice, ¿no? Esa es la inteligencia concreta, ya la del mecánico, la del carpintero, la del albañil. En cambio, la abstracta es más del filósofo, del matemático, del físico teórico, por ejemplo. ¿Está bien?
¿Se entendió, chicos, la diferencia entre abstracta y concreta? Sí, profe. Muchas gracias. Muy bien. Social. Y la inteligencia social, chicos, ahí pueden anotar lo siguiente, ¿ya? Es la capacidad para resolver problemas, conflictos, ¿ya? Esa es la inteligencia social. Capacidad para resolver conflictos. ¿Está bien? Por ejemplo, a ver, no sé, nuestros padres, nuestros hermanos o la pareja nos dice algo y nuestro primer impulso es a responder, ¿no? Con la misma agresividad, ¿no? Y eso no resuelve los problemas, es como echarle gasolina al fuego, ¿no? Más bien los acentúa, ¿no? Fonda y dice que la inteligencia social es aquella que te permite, ¿no es cierto?, resolver esos conflictos más bien, ¿no? Entonces, por ejemplo, antes de lanzarte a responder, tú te preguntas, eh, ¿qué objetivo persigo? ¿Qué quiero lograr? Y según eso voy a actuar. ¿Ya? Entonces este concepto es muy importante, ¿eh? Porque va a permitir que más adelante otros psicólogos hablen incluso de inteligencia emocional, ¿ya? Del autocontrol y otras cosas más, ¿ya? Aquí ya está el germen de esa inteligencia emocional, ¿ya? Entonces, en inteligencia social pueden poner eso, ¿no? Capacidad para resolver conflictos, ¿ya? Se supone que un psicólogo tiene inteligencia social, ¿no? Se supone, ¿cierto? Listo. Continuemos. Raymond Cattell. ¿Ya? Raymond Cattell propone que existen dos tipos de inteligencia. A ver, atención, ¿ah? Spearman y Thurston estaban buscando los componentes de inteligencia, ¿no? Para Spearman era la inteligencia general y específica, ¿no? Los dos factores que componían la inteligencia, ¿no? Para Thurston eran 7 capacidades mentales primarias, ¿no? Luego hemos visto ya que estamos hablando acá ya no de componentes, sino de tipos de inteligencia, ¿ya? Para Raymond Cattell, por ejemplo, existen dos tipos de inteligencia, ¿ya? La cristalizada y la fluida, ¿ya? ¿Está bien? Dice, la cristalizada es de origen ambiental, educativo. ¿Qué quiere decir? Que es aprendida, pues, ¿está bien? Si es educativo, quiere decir que es aprendido, ¿ya? Acá dice, ¿ves? Incrementa con las experiencias de aprendizaje del sujeto hasta la vejez. Esto tiene que ver con la experiencia, ¿ya? Es la habilidad de aplicar razonamientos usando información de contenido verbal y numérico. Eso lo pueden subrayar, ¿ya? Entonces, la inteligencia cristal tiene que ver con cristalizada, perdón, tiene que ver con lo verbal y lo numérico, ¿ya? En cambio, la inteligencia fluida, a ver, permítame saltearme acá, tiene un origen hereditario, o sea, no es aprendido, no es educativo, es innato, o sea, nacemos con inteligencia fluida, ¿ya? Y aumenta de manera gradual hasta la adolescencia. Mira cómo se parece a lo que Spearman decía, ¿se acuerdan? De esa inteligencia general, ¿no? ¿Ya? Es innata y aumenta hasta la adolescencia. ¿Se acuerdan que Spearman decía que hasta los 12 años más o menos? Y acá él dice que hasta la adolescencia, ¿está bien? Y eso coincide justamente, dice Cattell, con el desarrollo del sistema nervioso. No se olviden que cuando hablamos de sistema nervioso hablamos principalmente del cerebro, pues. ¿No? El cerebro es la parte más evolucional del sistema nervioso. ¿Está bien? ¿Ya? Muy bien. Se equilibra en la adultez, ¿ya? Se equilibra en la adultez, o sea, logra un equilibrio y comienza a decaer en la senectud o ancianidad, si ustedes quieren, ¿no? O sea, a los 75 años a más comienza a decaer la inteligencia fluida, ¿ya? Sobre todo después de los 85, dice. ¿Está bien? ¿Ya? Es la aptitud para razonar en forma rápida y abstracta. ¿Está bien? Ya, a ver, ¿se acuerdan que al comienzo les puse un par de ejemplos? ¿Ya? La primera donde se usaban números, ¿ya? Sería inteligencia cristalizada, es aprendida. Entonces tienes que saber sumar y restar, pues, ¿no es cierto? En cambio, el segundo ejemplo podría ser un caso de inteligencia fluida. ¿Está bien? Es más perceptual, por ejemplo, ¿ya? ¿Está bien? Muy bien. Entonces la inteligencia cristalizada es aprendida y la fluida es innata. ¿Está bien? ¿Ya? La cristalizada tiene que ver con el contenido numérico y verbal. La fluida más bien con lo visoespacial. Acá está, ¿ves? Es la aptitud para razonar en forma rápida y abstracta, con información de contenido no verbal, acá dice, ¿ves? Contenido no verbal, como imágenes visoespaciales. Y también de memoria mecánica, que es la retención literal de la información. ¿Ya? Esa es la fluida. ¿Está bien? Muy bien. A ver, un ejemplito más, ¿ya? A ver, la inteligencia fluida es algo con lo que nacemos, todos la tenemos, pero dice que con los años se va perdiendo. Un ejemplo para que vean cómo se pierde esta inteligencia fluida, ¿ya? A ver, por ejemplo, si ustedes han intentado alguna vez a uno de sus abuelos, por ejemplo, enseñarles, por ejemplo, cómo se maneja, no sé, alguna aplicación al celular, ¿no? En la laptop o en la tablet, ¿se han puesto a pensar cuánto les cuesta a ellos? ¿O por qué es tan difícil aprender un nuevo idioma, por ejemplo, a los 75, 80 años?
mantienen una inteligencia cristalizada, o sea, va a ser la experiencia, pero han perdido la inteligencia fluida. ¿Está bien? ¿Ya? Que es la capacidad para aprender cosas nuevas. A ver, hasta ahí. ¿Está claro lo de Cattell, chicos? A ver. Me dicen. Hola. Está claro, Sí, ¿no? profe, sí. De acuerdo, gracias. Sí, tienen que decirme para yo, si no explicar más, ¿ah? No hay ningún problema. Ya, teorías contemporáneas. Bien, hasta ahí las teorías clásicas, ¿ya? Las teorías clásicas, ¿está bien? O psicométricas que buscaban, ¿se acuerdan? Medir la inteligencia y para medir querían saber cuáles son los componentes, los factores, ¿no? Cómo está constituida la inteligencia, cuáles son las partes, si se quiere, de la inteligencia, ¿no? Ahora vamos a ver las teorías contemporáneas, ¿ya? Brevemente nomás, ¿ya? ¿Está bien? Muy bien. Dice, las teorías contemporáneas pierden interés en el estudio de las estructuras, contenidos y medición de la inteligencia. O sea, ya no les interesa tanto las partes de la inteligencia. ¿Por qué? O las estructuras. ¿Por qué no les interesa? Porque no quieren medir la inteligencia. No les interesa medir. Y verdad, ustedes se ponen a pensar, ¿no? ¿Y para qué sirve la medición? Yo les decía, ¿no? Sirve, por ejemplo, en casos cuando queremos saber si alguien requiere una educación especializada, diferenciada, ¿no? Después, aparte que esta es variable, ¿ah? Está bien, tu coeficiente intelectual va variando, está bien. No te olvides que tu edad cronológica cambia, tu edad mental también, ¿ya? Esto no es estático, ¿ah? ¿Ya? Entonces, si no les interesa medir la inteligencia, ¿a qué se van a dedicar las teorías contemporáneas de la inteligencia? ¿Qué les interesa? Dice, se centran en su desarrollo y formación. Ellos se van a preguntar cómo se desarrolla la inteligencia, cómo se forma, de qué depende. Depende más de lo hereditario, de lo social, de qué. ¿Está bien? Se van a dedicar a examinar los procesos implicados en la producción del comportamiento inteligente. ¿Está bien? Sostienen que la inteligencia no solo se aprecia en la resolución de problemas cognitivos o de tipo académico o escolarizado, sino fundamentalmente en problemas de adaptación general del individuo. Esto es muy importante, ¿ya? Ustedes habrán escuchado múltiples veces que, por ejemplo, Albert Einstein no le iba muy bien en la escuela. ¿Han escuchado eso, jóvenes? ¿Ya? Entonces, en lo académico, escolarizado, no le iba muy bien, ¿no? Sin embargo, terminó siendo un genio, o lo era ya, ¿no? ¿Está bien? Entonces, a eso se van a abocar ellos, ¿no? Entonces van a apreciar que la inteligencia no solamente es éxito académico escolarizado, ¿ya? Que muchas veces, ¿no? En el sistema educativo, y peor antes, ¿no? Tiene que ver con la memoria, muchas veces es memorización, ¿no? ¿Está bien? A veces, por ejemplo, me ha pasado en mi experiencia como profesor que algunos chicos muy sesudos, muy inteligentes, muy analíticos, ¿ya? En el examen me sacan 15 y 16, ¿no? En cambio, otro que no es muy analítico, simplemente memoriza nada más, saca 20. Y otro dice, ¿pero por qué? Pero no hay problema. A la larga, esta capacidad de análisis le va a servir cuando lleguen a la universidad, ¿está bien? Porque allí sí te van a pedir mucho más un desarrollo intelectual, analítico, sintético, que a veces el colegio no demanda, ¿ya? Por eso ustedes notarán que, por ejemplo, los que eran primer lugar en colegio no necesariamente lo son en la universidad. A veces sí coinciden, ¿no? Pero a veces no, ¿no es cierto? Incluso ni siquiera el que ingresó en primer lugar a la universidad termina terminando en primer lugar. Ingresó en primer lugar, pero en el desarrollo mismo, ¿no? Otros lo van a superar, ¿ya? Entonces la inteligencia va más allá de lo académico o escolarizado. Tiene que ver con la capacidad para adaptarte. Y adaptarte implica resolver problemas, ¿ya? Implica, por ejemplo, creatividad, ¿está bien? Capacidad de análisis. A ver, ustedes, por ejemplo, que son chicos uni, por ejemplo, a ver, los que pretenden ingresar a la uni, ¿no es cierto? En el colegio las matemáticas son bastante procedimentales, ¿no? Hay un procedimiento. Ya te dicen qué paso seguir, ¿no es cierto? Pero cuando, por ejemplo, lleguen a la universidad, van a desarrollar una matemática más analítica, donde van a requerir más de la creatividad, ¿no es cierto? ¿Está bien? ¿Ya? A eso se refiere. ¿Qué más? Competencia social también. O sea, relacionarse socialmente de manera adecuada. Por ejemplo, lo que hablamos hace un rato, ¿no? Este, resolución de conflictos, por ejemplo. ¿Está bien? ¿Ya? O simplemente, por ejemplo, saber hacer amigos. Eso también implica un tipo de inteligencia. Tiene que ver, por ejemplo, con el autocontrol emocional también. ¿Está bien? Con el uso de competencias diversas para el logro del éxito en la vida personal, laboral y social. Y repito, chicos, el éxito no solamente es académico o escolar, ¿no es cierto? El éxito también implica, por ejemplo, saber elegir amigos, pareja, generar, por ejemplo, las condiciones adecuadas, ¿no es cierto? ¿Está bien? ¿Ya? De eso va a tratar la inteligencia, las teorías contemporáneas de inteligencia. Acá justamente vamos a hablar más adelante
de Goleman, ¿no? Que habla de la inteligencia emocional, ¿ya? ¿Está bien? Al autocontrol emocional. ¿Está bien? Entonces, a ver, veamos brevemente, a ver. Algunas teorías, chicos, acá, yo esta diapositiva ya las tenía ya, corresponden a los ciclos San Marcos, así que voy a pasar brevemente. La verdad, muy poco he visto que pregunten sobre Vygotsky, por ejemplo, en los exámenes de admisión a UNI, pero igual lo vamos a mencionar. Lo mismo que a Piaget también, ¿ya? Brevemente, ¿ya? Entonces tenemos primero la teoría del constructivismo endógeno de Piaget, ¿ya? Constructivismo endógeno, endógeno viene de adentro, ¿ya? Lo que pasa que para Piaget, que es un biólogo suizo, ¿ya? Este, lo interno, lo psicológico es más importante que lo social, ¿ya? Pues se llama constructivismo endógeno, ¿ya? Repito, ¿eh? Lo psicológico es más importante que lo social, ¿ya? Entonces, por ejemplo, un niño puede aprender jugando solito, solito, ¿ya? Él está jugando con su cubo, haciendo todo, él aprende ahí. En cambio, vamos a ver luego otra teoría del constructivismo exógeno de Vygotsky. Para Vygotsky no. El niño jugando solito no aprende, no. El niño tiene que relacionarse con los adultos. Él aprende relacionándose con los adultos, con otros niños más grandes que él, ¿ya? Eso es lo que propone Vygotsky, ¿ya? Ese es el debate entre estos dos autores. Así lo podemos reducir, ¿ya? Muy bien, a ver, entonces empecemos con Jean Piaget. Jean Piaget le va a llamar a su teoría epistemología genética, ¿ya? ¿Y a qué se refiere con epistemología genética? Se refiere a la génesis o construcción del conocimiento en el sentido general de la palabra. Él se va a preocupar sobre la génesis, o sea, cómo se origina la inteligencia, ¿está bien? Y cómo se va desarrollando también. Eso es lo que le va a preocupar más a Piaget. Eso también lo podrían anotar, ¿ya? O sea, ¿por qué se llama epistemología genética? Porque le interesa ya la génesis, el origen de la inteligencia y cómo se desarrolla, ¿ya? Eso le interesa a Piaget. Muy bien. Entonces, para Piaget, el desarrollo es más importante que el aprendizaje, ¿ya? Esto es clave, ¿ah? Desarrollo más importante que aprendizaje. A ver. Estamos ahí, ¿no? ¿Todos? ¿Me están escuchando? Sí, profe, sí, escucho. Ya, gracias, muy amable. Muy bien. Entonces, el desarrollo es más importante que el aprendizaje, ¿está bien? Ya, porque es que el aprendizaje, dice acá, este último, o sea, el aprendizaje es el resultado de la interacción del sujeto con su entorno, ¿no? O sea, cómo el niño, por ejemplo, se relaciona con otros niños o con adultos, ¿está bien? Eso es aprendizaje. Pero más importante que el aprendizaje es lo interno, el desarrollo interno. El desarrollo intelectual sería un proceso espontáneo que prolonga la embriogénesis. O sea, el desarrollo es más importante entonces que el aprendizaje. El desarrollo es espontáneo, o sea, ya, ¿está bien? Un niño, por ejemplo, conforme va creciendo, se va haciendo más inteligente de manera espontánea. Incluso jugando solo, él se desarrolla. Es una prolongación nomás de la embriogénesis, ¿no? Es una aptitud que ya tenemos ya internamente nosotros. ¿Está bien? Algo que, por ejemplo, un chimpancé no tiene. Entonces, por ejemplo, yo te diría, a ver, tú crías a un chimpancé y a un niño juntos, le das la misma estimulación, ¿quién se va a desarrollar más? El niño humano, ¿no es cierto? ¿Está bien? Porque es algo genético ya. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, repito, para Piaget más importante es el desarrollo que el aprendizaje mismo, ¿ya? En el desarrollo de la inteligencia, Piaget identifica dos aspectos, el aspecto psicosocial y el aspecto psicológico. ¿Cuál es más importante para Piaget? A ver quién se acuerda. ¿Lo psicosocial o lo psicológico? A ver, ¿qué me contesta? Lo psicológico, ¿ya? Para Piaget lo más importante es lo psicológico, ¿ya? Más que lo psicosocial, ¿está bien? Lo psicosocial vendría a ser el aprendizaje, lo psicológico vendría a ser el desarrollo, ¿está bien? Para él más importante es el desarrollo. Bien, la inteligencia, dice, sería una forma de equilibrio hacia la cual se entiende la conducta, ¿ya? Eso es lo que dice Piaget. Entonces, la inteligencia es una forma de equilibrio, es una forma de equilibración, ¿ya? En tal sentido, dice, desarrollo es esencialmente marcha hacia el equilibrio, un perpetuo pasar de un estado menor de equilibrio a un estado de equilibrio superior, ¿ya? O le va a llamar equilibramiento progresivo, ¿ya? Porque este nunca termina, ¿ya? Siempre hay desequilibrios y equilibrios, ¿está bien? ¿Qué más? Este proceso discurre a lo largo de 4 estadios. Esto deben haberlo escuchado ustedes alguna vez, ¿no? Piaget propone que este desarrollo de la inteligencia atraviesa por 4 estadios o etapas, ¿no? 1, la inteligencia sensoriomotriz, de 0 a 2 añitos. La inteligencia preoperacional o preoperatoria, de 2 a 7 años. La inteligencia operacional concreta, de 7 a 11 o 12 más o menos. Y finalmente la inteligencia operatoria formal, de 11 hasta los 18 años, ¿no? Hasta ahí tenemos las 4 etapas o estadios de la inteligencia que propone
Piaget, ¿no? ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Nada, profe. Ya, de acuerdo, gracias por responder igual. Muy bien, el constructivismo social o también dialéctico de Vygotsky, ¿ya? O también le llaman algunos constructivismo exógeno, ¿no? Porque para él lo más importante es el entorno social, ¿ya? Vygotsky, ¿ya? Entendió la inteligencia humana como el logro resultante, dice, de la interacción social en el marco de la educación y la cultura, ¿ven? Educación y cultura, eso es externo, ¿ya? Dice que el desarrollo intelectual resulta de la relación experto-novato, eso es lo que le decía hace un rato, ¿no? O sea, de un adulto y un niño, o si ustedes quieren, profesor o tutor y el alumno, o un niño mayor, ¿no? Y uno menor, ¿ya? ¿Está bien? Según Vygotsky, los procesos psicológicos superiores, como por ejemplo, un proceso psicológico superior es, así le llama a lo que tenemos los seres humanos, ¿ya? Por ejemplo, a ver, la sensación, ¿ya? Es un proceso psicológico inferior, los animales tienen también sensaciones. En cambio, cuando hablamos, por ejemplo, de razonamiento, es un proceso psicológico superior, conocimientos también, ¿ya? Ya, estos procesos psicológicos superiores, como el aprendizaje, conocimiento, razonamiento, dice Vygotsky, comienzan en la vida social, en la participación de las personas en tareas comunes. ¿Está bien? En resumen, dice, el desarrollo de la inteligencia humana depende de la internalización de las prácticas sociales. ¿Está bien? A ver, incluso nuestra forma de pensar, jóvenes, ¿ya? Nuestra forma de pensar no es tan nuestra, es adquirida socialmente, ¿ya? A ver, un ejemplito, ¿ya? Primero, dice Vygotsky, es el lenguaje y después es el pensamiento, ¿eh? Mira, qué curioso, ¿no? La mayoría pensaría que es al revés, ¿no? Primero pensamos y luego podemos hablar. No, para Vygotsky no. Para Vygotsky primero hablamos, ¿no es cierto? Y luego vamos entendiendo eso que hablamos. Muchas veces el niño, por ejemplo, repite como lorito, ¿se han dado cuenta? Él repite, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi hijito tiene 2 años, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando nos echamos el alcohol, ya, cada uno se echa y le decimos, ya, ahora tú, Gabriel, tú, Gabriel. Ahora él, ¿sabe qué hace? Se indica a sí mismo y dice tú, Gabriel. En vez de decir yo, Gabriel, dice tú, Gabriel. ¿Qué está haciendo? Está repitiendo. Todavía no tiene la noción del yo. Sí sabe decir yo y tú, pero todavía no entiende la noción del yo, ¿me entienden? Lo primero es el lenguaje, entonces, por ejemplo, que es una práctica social. Luego eso se va internalizando y se va haciendo pensamiento, razonamiento. Eso dice Vygotsky. Entonces, por eso Vygotsky le da más importancia a lo social. Incluso miren la forma como hablamos. Por ejemplo, los chicos de ahora hablan así, ¿no? Profe, Juan está que moleste. ¿No? O Juan está que molesta. Eso, por ejemplo, es una creación de estas últimas generaciones. ¿Ah? Pregúntenle a su profe de lenguaje, a ver, ¿está que molesta? No, la forma adecuada de expresarse sería, Juan me está molestando, ¿no? En este momento, ¿no es cierto? Está bien, en este momento. Pero está que molesta, o peor, está que moleste. Y muchos hablamos así, ¿no? Nos ponemos a pensar en lo que estamos diciendo o señalando, ¿no? Pero en algún momento ustedes van a aprender un idioma nuevo y van a ver la forma curiosa como nos expresamos, por ejemplo, nosotros. ¿Está bien? Es que en el pensamiento está implícito, perdón, en el lenguaje está implícito el pensamiento, es una forma también de pensar también. ¿Está bien? Ya, entonces ahí lo importante de lo social, ¿está bien? Las prácticas sociales, como por ejemplo en este caso el lenguaje se adquiere primero y luego, según eso que hablamos, pensamos, ¿está bien? De tal manera que si nuestro vocabulario es pequeño, nuestro pensamiento también va a ser reducido, jóvenes. De ahí la importancia de ampliar el vocabulario. ¿Está bien? ¿Ya? Por eso estoy en contra del reggaetón. El reggaetón, no sé, 200 palabras que repite siempre lo mismo, ¿no? Mami, flow, te doy duro y se acabó. No permite un desarrollo mayor, ¿no? Hay que ampliar el vocabulario para que se amplíe también nuestro pensamiento. ¿Y cómo se amplía el vocabulario? Leyendo, pues no hay otra forma. Razonando de cosas más complejas como estas de aquí, por ejemplo. ¿Está bien? ¿Ya? Muy bien. Este, la internalización, entonces, ¿ya? Es la reconstrucción de operaciones aprendidas y realizadas en la interacción social. ¿Ya? Eso es la internalización. Entonces, ¿cómo aprendemos? Por internalización. Internalización. ¿Qué internalizamos? La práctica social, ¿no? La hacemos pensamiento, sentimiento o valores. ¿Cómo aprendemos, por ejemplo, un ejemplito más, ¿ya? A ser honrados. A un niño pequeño tú le preguntas y él no entiende qué es la honradez, pero sí la ha visto, ¿no? Por ejemplo, ha visto que mamá encontró un celular, ¿no es cierto? Esperó que le llamen y lo devolvió a su dueño. Entonces él aprende así en honradez. Se aprende en la práctica social.
social, aun cuando todavía no sabe cómo definirlo de repente, sí sabe decir la palabra honradez, pero cómo lo aprende a aplicar él en la práctica social, ¿ya? Eso se repite múltiples veces. Entonces, que estamos hablando del concepto de internalización. Eso me escucharon, ¿no? La internalización, ¿ya? Este, el aprendizaje no es sino la internalización de acciones sociales, ¿ya? Entonces les había puesto el ejemplo de, por ejemplo, la honradez, ¿no? Esta se aprende observando, ¿no? Luego ya se vuelve pensamiento, definición, ¿no es cierto? También entonces los sociales primero, ¿ya? Esa es la teoría de Vygotsky, ¿está bien? ¿Ya? Muy bien. A ver, ¿qué más? Otro concepto importante de Vygotsky es la zona de desarrollo proximal, está al final, a ver, zona de desarrollo proximal, ¿ya? Derivado del anterior, a ver, para Vygotsky, la zona de desarrollo proximal vendría a ser esto, a ver, la diferencia entre lo que un joven podría aprender solo, ¿ya? Y todo lo que él podría aprender con la ayuda de un tutor o un adulto. ¿Está bien? Esa es la zona de desarrollo próxima. A ver, déjenme volver a ver a la computadora. Creo que, a ver, para compartir, si no, no van a ver. A ver, este de acá. Ya, ahí está. Uy, ya está, joven, ¿ya? Ese es entonces Vygotsky, ¿ya? La zona de desarrollo próximo. Entonces, un niño podría aprender, o de hecho aprende mucho más con la ayuda de un tutor, un adulto, un niño mayor, que jugando él solo, como por ejemplo proponía Vygotsky, ¿ya? ¿De acuerdo? Muy bien, eso es lo que propone Vygotsky, perdón, con diferencia de lo que proponía Piaget, disculpe. Muy bien, entonces, la diferencia entre Piaget y Vygotsky es esa, ¿ya? Para Piaget, más importante es lo psicológico, lo interno, está bien, ese desarrollo interno, esas aptitudes que tenemos. En cambio, para Vygotsky es más importante lo social, ¿ya? Está bien, la relación, las relaciones sociales, ¿ya? Lo cultural, lo educativo, ¿está bien? Muy bien. Ya, esta teoría sí es muy importante, muy vigente, chicos, ¿ya? Las inteligencias múltiples de Howard Gardner, ¿está bien? Esta teoría, ven la pantalla, ¿no? ¿O no se ve? A ver si me dicen, está la conexión de internet acá, ¿ya? Ya, a ver, les hablo de las inteligencias múltiples. De repente han escuchado ustedes inteligencias múltiples de Howard Gardner, ¿ya? Howard Gardner plantea o propone que existen por lo menos 8 inteligencias diferentes, dice. A ver, para Gardner entonces no solamente es inteligente que, por ejemplo, sabe matemáticas o tiene amplio vocabulario o comprensión lectora. Él se pregunta lo siguiente, y les pregunto yo a ustedes, a ver chicos, Beethoven, Mozart, Tchaikovsky, Vivaldi, ¿eran o no genios? Sí lo eran, ¿no es cierto? Pero sabían mucho de matemáticas, tenían mucha comprensión lectora, no lo sabemos, ¿no? ¿Su genialidad de qué tipo era? Musical, ¿no es cierto? ¿Ya? O de repente, por ejemplo, a ver, dicen que Ronaldinho, Messi o Ronaldo son genios, ¿no? O de repente algún gimnasta conocido o nadador también son genios, pero no son pues muy buenos particularmente en matemática o lenguaje. ¿En qué son buenos? En lo sinestésico corporal, ¿no es cierto? Entonces, Howard Gardner dice que existen por lo menos 8 tipos de inteligencia, no solamente una, ¿ya? Es que para Gardner, la inteligencia es lo que yo les decía al comienzo, capacidad para resolver problemas, ¿está bien? Capacidad para resolver problemas, ¿está bien? Entonces, por ejemplo, saber nadar, eso es un problema, pues sí o no. A ver, ¿de qué te vale ser un genio matemático, por ejemplo, si no sabes nadar, ¿no es cierto? Y se hunde la embarcación en la cual tú vas, por ejemplo, ¿no? ¿Hay qué capacidad te serviría para resolver ese problema? Las matemáticas no, ¿no es cierto? La sinestésico corporal sí, en ese caso en particular. ¿Se dan cuenta? Entonces hay diferentes tipos de inteligencia, ¿ya? A ver, un ejemplo más, a ver. Supongamos un chico o un joven como tú, un adolescente como tú, de una tribu Ashaninka o Shipibo Koniwa, ¿no? Aguajún, por ejemplo, ¿no? De repente no sabe todo lo que tú sabes de cultura general, pero por ejemplo él sabe cómo sobrevivir en la selva, sabe cómo cazar, cómo conseguir alimentos, agua, o sea, sobrevivir, o sea, resuelve problemas. Entonces la pregunta sería, ¿quién es más inteligente, tú o él?
Él puede sobrevivir en la selva, de repente tú no, ¿no es cierto? Ya. Pero, ¿qué diría Gardner? En realidad la comparación es absurda, pues son diferentes tipos de inteligencia, pues, ¿está bien? Él tiene otra inteligencia, ¿está bien? De repente es sinestésico corporal, visoespacial, mientras que la tuya probablemente sea lógico-matemática o lingüística. Son diferentes tipos de inteligencia, pero ambos son igual de necesarios, ambos son inteligencia al fin y al cabo, ¿ya? Entonces, eso es lo que propone básicamente Howard Gardner, ¿ya? Que existen, dice, no una forma de inteligencia, sino por lo menos 8 tipos de inteligencia. ¿Está bien? A ver, ¿va entendiendo? No vuelve todavía, ¿no? Ah, ya vino. Ya. A ver, ya vino. Uy. ¿Ahora pueden ver la pantalla o todavía? Sino para compartir nuevo esto. A ver, me contestan. A ver, para compartir la pantalla de nuevo, ¿ya? Mm, Ya, ahí estamos. Ya, a ver si el anfitrión me permite el ingreso, ¿ya? Para volver a compartir la pantalla, ¿ya? A ver, estoy tratando de entrar de nuevo. Hola, hola. Ya, a ver, ¿dónde está el coordinador? O la coordinadora, a ver, para poder ingresar de nuevo. Profe, Sí, ya está. sí. Ah, ya, ya, de acuerdo, muchísimas gracias. Entonces, ¿me escuchan? Ya, muy bien. Ya, muy bien. Entonces, a ver, retomando, a ver, Garner dice que existen por lo menos 8 tipos de inteligencia, ¿no? Si nos atenemos, repito, a la definición que él propone. Él propone que la inteligencia es la capacidad para resolver problemas, así como también elaborar productos valiosos en una cultura. Entonces, por ejemplo, un producto valioso es la música. Entonces, además de la inteligencia lógico-matemática, lingüística, también existe la inteligencia musical, por ejemplo, porque crea productos valiosos para la cultura. Además que permite también resolver algunos problemas, ¿no? Sí, jóvenes, la música, la verdad, permite incluso obtener paz, tranquilidad, ¿no? Lo que pasa es que a veces hemos perdido de vista eso cuando pues lo que escuchamos es de repente, digo de repente, ustedes no, reggaetón que no nos da ninguna paz ni tranquilidad, ni nos permite ningún desarrollo, ¿no? Pero bueno, ahí está. Entonces, para Garner existen por lo menos 8 tipos de inteligencia. La primera decía la lógico-matemática, es la obvia, pues, ¿no? Todo el mundo dice que alguien que tiene un pensamiento lógico-matemático, es decir, pensamiento científico, es lógico, pues lógico, ¿no? Matemático, ¿no?
para calcular, medir posibilidades, probabilidades, por ejemplo, es inteligente. Entonces, ejemplo de quienes tienen inteligencia lógico-matemática, los científicos en general, ¿no es cierto? ¿Ya? La inteligencia lingüística, los escritores, los poetas, los redactores tienen amplia inteligencia lingüística, por ejemplo. Les hablaba yo de Vallejo, por ejemplo, ¿no? Vallejo es un genio, por ejemplo, de las letras, considerado así a nivel mundial, ¿eh? Se le valora más a veces en el extranjero que aquí en el Perú mismo, ¿no? Él dice mucho con pocas palabras, ¿no? Y lo dice de una manera tan vívida. Por ejemplo, yo recuerdo una figura literaria que él, ¿no? Maneja cuando, por ejemplo, habla de los dientes flacos de Juana, ¿no? O sea, ella tiene hambre, ¿no? Y habla de dientes flacos, ¿no? O sea, cómo expresa el hambre, ¿no? La miseria de esa manera. Dientes flacos, ¿no? Es un imposible, pero sí expresa, ¿no? O sea, despierta sentimientos, emociones, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Ya? Esa es la inteligencia lingüística, ¿no? Eso tienen los poetas, los escritores, etcétera, ¿ya? La inteligencia visoespacial, esta está presente en los arquitectos, por ejemplo, ¿no? Los arquitectos les toman, por ejemplo, aparte de la prueba general de ingreso, les van a tomar ellos una prueba de capacidad visoespacial, ¿no es cierto? Les van a mandar a dibujar ciertos objetos en 3 dimensiones, por ejemplo, ¿no? Para ver su capacidad visoespacial, ¿no? Entonces está presente los arquitectos, ingenieros, escultores, artistas plásticos. Cuando hablamos de artistas plásticos nos referimos a pintores, escultores, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, a ver si ahorita les mandara a ustedes a dibujar en una hoja en blanco su rostro, la mayoría dibuja en 2 dimensiones, ¿no? Pero alguien con una inteligencia visoespacial superior dibuja en 3 dimensiones, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Ya? Esa inteligencia visoespacial. Otra inteligencia, la cuarta, sería la musical, ¿ya? Habilidad para captar el ritmo, la armonía, el tono, etcétera, ¿ya? Es una característica de los músicos, los compositores, cantantes y también bailarines, dicen, ¿no? Sí, pues porque para moverse al ritmo de la música, ¿está bien? Ese también es otro tipo de inteligencia, entonces según plantea Garner. Entonces no todo es lógico, matemático o lingüístico. Él dice que hay otros tipos de inteligencia también, ¿está bien? Que permiten, repito, no sé si ellos me escucharon, resolver problemas también, ¿ya? Por ejemplo, la corporal o sinestésica, que es el control del cuerpo o algunas partes de este, ¿está bien? Esto está presente en deportistas, bailarines, actores y artesanos, ¿no? Ustedes dirán, pero ¿cómo es inteligencia eso? Sí, pues, a ver, porque te permite resolver problemas. Entonces les decía, si por ejemplo se hunde una embarcación, ¿quién va a sobrevivir ahí? ¿El matemático o el nadador? ¿Se dan cuenta? ¿Ya? O de repente, le decía, en las tribus ashánicas o shipibos en la selva, ¿no? ¿Quién sabe, por ejemplo, manejar el arco y la flecha? La cerbatana, por ejemplo, ¿no es cierto? Tiene más posibilidades de supervivencia, ¿no? Eso es también inteligencia, que es corporal sinestésica, ¿no? Lógico, matemática de repente, no lingüística, pero es otro tipo de inteligencia, ¿ya? Luego tenemos la intrapersonal, capacidad del entendimiento de sí mismo, ¿está bien? ¿Ya? Esta es propia de los religiosos o psicólogos también, es conocerse uno mismo, ¿está bien? ¿Y por qué es importante conocerse uno mismo? Para poder controlarse, para poder también cambiar, mejorar también. Esa es la intrapersonal, ¿ya? Entonces, de repente, por ejemplo, muchos creemos que somos divertidos, graciosos, y en realidad de repente somos abusivos, ¿no? O ridículos, ¿no? Es, por ejemplo, a ver, inteligencia intrapersonal, a ver, darte cuenta si realmente eres divertido o no lo eres, ¿no? De repente los demás se ríen, pero una cosa es que se rían contigo y otra cosa es que se rían de ti. No es lo mismo, por ejemplo, ¿no es cierto? O, por ejemplo, saber qué tan, no sé, resentido eres de repente, ¿no? O qué tan susceptible, mejor es la palabra, ¿no? Eres de repente, por ejemplo, ¿no? O qué tan frío, por ejemplo, ¿ya? Esa es la intrapersonal, conocerse uno mismo, ¿ya? Entonces decía, está presente en psicólogos religiosos. Cuando hablamos de religiosos, más que religiosos sería más bien personas que meditan sobre sí mismos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos pensadores, ¿no? Por ejemplo, hay un pensador chino, Lao Tse, que él dice que el odio es la parte de ti que no te gusta reflejada en otras personas. Él llega a esa conclusión, ¿no? Que cuando él odia a alguien, dice, pero ¿por qué lo odio tanto a este? Ah, es que tiene los mismos errores que yo, se da cuenta él, por ejemplo, ¿no? ¿Está bien? Entonces él concluye, el odio es la parte de ti que no te gusta expresar en otras personas. ¿Ves? ¿Está bien? La inteligencia interpersonal, en cambio, es la capacidad para entender y saber llevarse bien con otros. ¿Está bien? Por ejemplo, los vendedores, los políticos, los profesores o terapeutas. ¿Está bien? Esa es la interpersonal. Un vendedor, por ejemplo, rápidamente te conoce, ¿no es cierto? ¿Ya? Un político también, ¿no? El político sabe, por ejemplo, qué ofrecerte, lo mismo que un vendedor, ¿sí o no? Entonces, por ejemplo, esa es la inteligencia interpersonal. ¿Qué le ofrezco a ellos? ¿No es cierto? ¿Qué cosa les voy a ofrecer? ¿Ya? ¿Cómo
me vendo, por ejemplo, ¿no? Rápidamente, ¿no? Son un poco así como los brujos y chamanes, por ejemplo, ¿no? Tú vas a una adivina, por ejemplo, ella rápidamente te observa y te conoce, ¿no? Y te dice cosas y tú dices, wow, adivinó. Perdón. En realidad simplemente está deduciendo cosas, ¿no? Es inteligencia interpersonal, ¿ya? Dice también los profesores o terapeutas, ¿no? Por eso, la verdad, yo cada rato les pregunto si están entendiendo o no. Si tenemos frente a frente, yo en sus caritas podría ver si están comprendiendo, ¿no? ¿Está bien? O no. Pero así, por este medio es un poco complicado. Finalmente, la inteligencia naturalista, capacidad para identificar y clasificar patrones de la naturaleza, propia de los biólogos, por ejemplo, ¿no? Es la inteligencia naturalista, ¿ya? Muy bien. Entonces son los 8 tipos de inteligencia que propone Howard Gardner, ¿ya? Muy bien. Para terminar, tenemos la teoría de la inteligencia emocional de Daniel Goleman, ¿ya? Como les había señalado, dicen que el éxito no depende solamente de lo intelectual, académico, escolar, ¿no? Sino depende también de lo emocional, por ejemplo. De eso va a hablar Goleman, ¿ya? A ver, atención, ¿ah? Entonces, por ejemplo, ustedes van a ver que hay personas que intelectualmente son, ¿no? Muy buenas, pero, por ejemplo, no tienen un amigo, ¿no? O tienen muchas dificultades, por ejemplo, para relacionarse con el sexo opuesto, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, demasiado tímidos para preguntar, ¿no? Y esto limita al final su desarrollo, ¿no? ¿Está bien? Ay, qué vergüenza, qué roche. Se sienten, ¿no? Mal en esas situaciones, por ejemplo, sociales, ¿no? ¿Ya? Y eso no les permite la felicidad y por lo tanto el éxito, pues, ¿ya? Eso es lo que va a plantear Goleman, entonces, ¿ya? Entonces, según Goleman, la inteligencia emocional abarca el autodominio, la persistencia y la capacidad de automotivación, ¿no? Que es lo que tienen los líderes, por ejemplo, ¿no? La automotivación. De modo que antes que un cociente intelectual, lo que interesa desarrollar es un cociente emocional, dice él. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Ya? La omisión de este aspecto del comportamiento explica para Goleman el porqué del fracaso de la validez predictiva de los test de inteligencia convencionales. ¿ya? Los test de inteligencia convencionales, entonces, según Goleman, no toman en cuenta ¿ya? el aspecto emocional. Entonces, por ejemplo, a ver, hay personas muy capaces, pero en el examen de admisión se ponen nerviosos, se bloquean, no pueden autocontrolarse, ¿se dan cuenta? ¿Ya? ¿Está bien? O de pronto se dan por vencidos antes de comenzar, ¿no? ¿Está bien? ¿Ya? Entonces una persona con inteligencia emocional de repente puede manejarse mejor en esas situaciones, ¿ya? O también, por ejemplo, a ver, un ingeniero puede ser muy bueno, ¿no? Primer lugar en UNI durante toda la carrera, pero no sabe cómo relacionarse, por ejemplo, con sus dirigidos, no sabe cómo liderar, ¿no? Hasta el tono de voz a veces cómo lo utiliza, ¿no? Está bien, cuando te habla, pareciera que te mandonea, ¿no? Cuando de repente, por ejemplo, en vez de decir, oiga, levanten ese muro, más fácil, ¿no? Amigos, por favor, ¿no? Vamos a levantar este muro, ¿ves? Hay otra forma, hasta el tono de voz cómo influye, ¿no? Para cómo obtener el mismo resultado sin parecer, por ejemplo, un mandón, un prepotente, ¿no? Eso es inteligencia emocional también, ¿ya? Ahora, según Goleman, los rasgos que caracterizan la inteligencia emocional son 5, ¿ya? Entonces, la inteligencia emocional implica 5 cosas. Primero, autoconocimiento, conocerse uno mismo. ¿Está bien? ¿Ya? Autocontrol, ¿ya? El autoconocimiento, el conocerse a sí mismo te permite, por ejemplo, controlarte. Por ejemplo, si tú sabes que eres renegón impulsivo, entonces, por ejemplo, tú vas a pedir tiempo fuera para no meter la pata, ¿no? Entonces vas a poder controlarte, ¿ya? ¿Está bien? O por ejemplo, si tú te conoces, sabes que eres distraído, flojo, entonces, por ejemplo, llegas a la casa y antes de ponerte a jugar, primero mejor te pones a estudiar, ¿no? Y con lo que te resta de fuerzas ya vas a jugar. ¿Te has dado cuenta que siempre hay fuerzas para jugar, por ejemplo, los videojuegos, ¿no? En cambio, no siempre las hay para estudiar, ¿no? Entonces, si te conoces así de bien, primero vas a estudiar, repasar lo aprendido, ¿no? ¿Está bien? Incluso también vas a aprender cómo aprendes mejor tú. ¿Qué te funciona, por ejemplo? ¿No es cierto? De repente, por ejemplo, te funciona más que leer solo, conversarlo con alguien, entonces puedes formar un grupo de estudios, ¿no? Conversar con alguien. Oye, ¿qué comprendiste? Mira esto de acá, qué interesante. Esto acá que habría que decir, o se ha equivocado el profe, claro, le preguntamos a la próxima, ¿no? Entonces, conversar con alguien más
te puede funcionar mejor. Eso tiene que ver con el autoconocimiento, ¿ya? Conocerte te permite controlarte, regularte a ti mismo, ¿ya? Autocontrol, autorregulación. ¿Está bien? La automotivación, ¿no? O sea, motivarte tú mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los momentos de flojera, ¿qué te motiva, no? De repente recordar tus objetivos, tus metas, ¿no? A algunos les funciona, a otros de repente más bien les funciona recordar a veces lo negativo, ¿no? Quiero salir de la pobreza, ¿no? Entonces recordar eventos incluso tristes, ¿no? A algunos les puede ayudar como motivación, ¿no? Yo quiero salir de esto, no soporto más esto, quiero una vida mejor para mí también. O algunos dicen incluso, de repente no sé qué es lo que quiero, pero sí sé qué cosa es lo que quiero evitar o qué cosa no quiero. ¿Se dan cuenta? Esa es la automotivación, ¿ya? La empatía, eso sí lo entienden ustedes, ¿no? Es un término bastante usado ahora, ¿no? Ponerse en el lugar, en los zapatos del otro para comprenderlo, ¿no? Esto nos permite, por ejemplo, ser simpáticos. El empático es simpático, jóvenes. El empático, repito, es simpático. ¿Eh? ¿Por qué? Porque al ponerse en el lugar del otro, sabe exactamente lo que al otro le gustaría escuchar. Claro, ¿está bien? Por ejemplo, una situación, a ver, por ejemplo, como esta, ¿no? Le cortaron el cabello a alguien, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo me pregunto, ¿no? Ya, un adolescente, por ejemplo, ¿no? Nunca está conforme con su corte de cabello, ¿no? Si me ocurriera a mí, si fuera yo el que se acaba de cortar el cabello adolescente, ¿qué me gustaría que me digan mis amigos? De repente que no me digan nada, ¿no? Que eviten el tema. Entonces lo mismo voy a hacer yo, ¿no? En cambio, otros, ¿qué hacen? Son antipáticos, pues, ¿no? ¿Qué hacen? Comienzan a burlarse, ¿no? No se ponen a pensar, no se ponen en el lugar del otro, ¿ves? Entonces la empatía es la capacidad para ponerse en el lugar del otro, ¿ya? Y finalmente el manejo de relaciones, cómo relacionarse con los demás. Desde, por ejemplo, cómo iniciar una conversación con un desconocido, qué temas tratar, saber identificar los intereses del otro, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, a ver, hay chicos que dicen, preséntame a tu amiga, preséntame a tu amiga, preséntame, y cuando se la presentan, o incluso te acepta una salida, no sabes qué decir, de qué hablar, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿De qué le hablas? A ver. Entonces es saber identificar también los intereses de la otra persona para poder hablar al respecto, ¿no? Ese manejo de relaciones. ¿Está bien? Muy bien. Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta? Porque ya hemos terminado ya la teoría. A ver, ¿me escuchan? No me diga que se fue de nuevo la señora. No, ¿Se fue, profe, no es no, cierto? no. Ya. Ya. Gracias. Ya, chicos, a ver, la teoría, la verdad, la trato de hacer la más amplia para que ustedes también puedan en casa estudiar, repasar, ¿ya? Por eso es un poco amplia la teoría, ¿ya? Es mejor estar preparados para cualquier cosa que venga en el examen de admisión, ¿ya? Por eso ha sido amplia, trato de cubrir todas las teorías. ¿Está bien? ¿Ya? Y las pueden revisar y cuando quieran también pueden escribir o preguntar, o la próxima clase también pueden hacer preguntas al comienzo, ¿ya? Van a ver ahora que la dirigida es bastante más fácil, ¿eh? Van a ver, sí, bastante sencilla he visto la dirigida. Empecemos a ver, ¿ya? A ver, la inteligencia usada en el trabajo intelectual es, a ver, ¿quién me contesta? A ver, ¿se acuerdan que hablamos de inteligencia concreta, ¿no? Concreta, por ejemplo, el, el mecánico, el carpintero, el albañil, tiene inteligencia concreta, ¿ya? En cambio, en el trabajo intelectual, abstracto, podríamos decir, ¿no? Justamente la inteligencia abstracta, ¿no? Por ejemplo, un físico teórico, por ejemplo, un matemático, por ejemplo, un filósofo, ¿no es cierto? ¿Ya? Esa sería la respuesta en esta primera pregunta. Ya cuando hablamos de trabajo intelectual se refiere a la inteligencia abstracta, ¿no? ¿Está bien? ¿Ya? De la cual hablaba Edward Lee Thorndike, ¿no? ¿Está bien? ¿Ya, chicos? ¿Se acuerdan? Había una teoría donde hablábamos de inteligencia concreta, abstracta y, aquí no está, ¿no? La social, que era la capacidad de resolver problemas, ¿no? Si hablamos de trabajo intelectual, hablamos de, en este caso, la abstracta, ¿ya? Así está. ¿Está bien? Sí, la pregunta es bastante pequeña, pero de las opciones es la que podemos eh, señalar. ¿Está bien? ¿Ya? A ver, ¿se acuerdan o vuelvo a compartir dónde está esto? A ver. Ahí está, Edward Lee Thorndike, ¿ya? Por eso le agregué, porque vi esta primera pregunta, ¿ya? Edward Lee Thorndike, inteligencia abstracta, concreta y social, ¿ya? La abstracta, ¿ya? Por ejemplo, los matemáticos, los físicos teóricos, los filósofos. La concreta decía, ¿no? Lo material, ¿no? Por ejemplo, un albañil, por ejemplo, un carpintero, ¿ya? Y la social, capacidad para resolver problemas o conflictos. Listo, esa es la primera pregunta. Dos,
El autor que plantea la inteligencia en 7 tipos. Ya, esta pregunta, por ejemplo, está mal planteada. Vamos a corregirla, ¿ya? A ver, no es que plantea que hay 7 tipos de inteligencia. No, 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 no. Él propone que la inteligencia está constituida por 7 habilidades mentales primarias, ¿ya? Eso hay que corregirlo, ¿ya? 7 habilidades mentales primarias. O sea, la inteligencia está constituida por 7 habilidades mentales primarias, ¿ya? Eso la plantea Thurston, ¿no? ¿Está bien? Thurston, marcamos la C. Y ahí también hay que darle una H, ¿ah? Es Thurston, ¿no? Thurston. Ya, yo le he copiado tal cual está en su boletín, ¿ya? Pero hay que corregir ahí. Thurston es con H, TH, ¿ya? TH, ¿ya? Thurston. ¿Ya? Y él propone que la inteligencia está constituida por 7 habilidades mentales primarias, por eso se llama multifactorial, ¿ya? ¿Ya? Quien sí propone que hay 8 tipos de inteligencia, 8 no 7, 8 tipos de inteligencia, ese es Howard Gardner, que acabamos de ver hace un rato, ¿no? Howard Gardner, ¿no es cierto? ¿Ya? Tarston propone que existen 7 habilidades mentales primarias que en su conjunto constituyen la inteligencia, que es una sola, ¿ya? A ver, ¿están comprendiendo? ¿Sí? Os repito, a ver. Sí, profe, la dos. Ya, de acuerdo. Ya, la 2, vuelvo a repetir. La 2, ya. El autor que plantea dice acá 7 tipos de inteligencia, ¿no? La inteligencia en 7 tipos, está mal. Lo que ha querido decir es que Thurston, o sea, esta respuesta es la C, ¿ya? La C. Y Thurston se escribe con H, TH, ¿ya? TH. Lo que él propone es que la inteligencia está constituida por 7 habilidades mentales primarias, ¿ya? Entonces, en vez de tipos, pongan 7 habilidades mentales, ¿ya? Entonces, la inteligencia está constituida, está conformada por 7 habilidades mentales, ¿no? ¿Se acuerdan? Inteligencia espacial, razonamiento, memoria, ya todo eso es la inteligencia, que es una sola. Para Tarso no hay 7 tipos de inteligencia. Ningún autor plantea 7 tipos de inteligencia, ¿ya? Gardner plantea o propone 8 tipos de inteligencia, pero Tarso lo que plantea es que la inteligencia está constituida por 7 elementos o habilidades mentales primarias, ¿ya? Eso es lo que estoy tratando de decir. Entonces, el autor que plantea la inteligencia, lo que debería decir es que plantea que la inteligencia está constituida por 7 habilidades mentales. Eso tendría que decir, ¿ah? El autor que plantea que la inteligencia está constituida por 7 habilidades mentales. Así tendría que decir, ¿ya? Está constituida por 7 habilidades mentales. Ahí contestan la C, Thurston, ¿ya? Y con H. TH, por favor, TH. Thurston se escribe, ¿no? Thurston se dice Thurston. ¿Ya? ¿Ahora sí? A ver, ¿me contestan? ¿Ahora sí? Jóvenes. A ver, jovencitos. A ver, si no repito, no hay ningún problema. Tenemos tiempo todavía. Estamos justos con el tiempo. ¿Edad mental? Ay, ay, ay. Muy bien. A ver. Marta acaba de cumplir 6 años. Dicha edad sería considerada como... No, esa es su edad cronológica nomás. Ha cumplido 6 años. Es su edad cronológica. ¿Ya? Su edad cronológica. Desde que nació hasta la fecha, tiene 6 años. ¿Está bien? La edad mental, ¿cómo se obtiene? A ver, para que recordar. La edad mental se obtiene tomando un test o una prueba de inteligencia. Si por ahí dijera, ¿no? Obtuvo este puntaje en una prueba, en un test, eso es edad mental. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Ya? La edad cronológica, en cambio, es los años que tienes tú. Pues. Entonces te pregunto, ¿qué edad tienes tú? Profesor, yo tengo 17 años que cumplí en mayo. Y entonces tienes 17 años con, a ver, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, con 8 meses. ¿Está bien? Esa es tu edad cronológica. ¿Ya? La mental, en cambio, se obtiene con una prueba o test de inteligencia. Ya. 4. Si el coeficiente intelectual de una persona es 92, podemos afirmar que es, a ver, les dije que recuerden esto, ¿ya? Entre 90 y 109 es normal, promedio, ¿ya? Normal, promedio, ¿ya? Porque también hay normal inferior, normal superior, ¿no es cierto? Entre 90 y 110 es normal promedio, ¿ya? Entonces 92 está en ese rango, ¿ya? Está en ese rango, de 90 a 109. Entonces la respuesta sería acá B, ¿no? Normal, ¿ya? Mejor incluso si dijera normal promedio sería mejor todavía la respuesta, ¿no? Pero sí se entiende, ¿no? Normal, normal promedio. ¿Ya? Y si quieren pueden anotar eso, ¿eh? De 90 a 109, hay que anotar mejor. De 90 a 109. Listo. 5. Mide lo que pretende medir, se relaciona con
Ya, a ver, a ver, a ver. Esta pregunta, a ver. Una evaluación o test de inteligencia tiene que tener dos características, ¿ya? Validez y confiabilidad, ¿ya? Validez y confiabilidad. Esas dos son las características que debe tener toda prueba, ¿ya? De inteligencia o test de inteligencia, ¿ya? ¿Qué cosa es la validez? A ver, tiene que ver con los resultados, ¿ya? A ver, si a una persona le tomas, por ejemplo, un test 2 o 3 veces, el resultado va a ser similar, porque eso es su edad mental, su coeficiente intelectual, ¿ya? ¿Está bien? ¿Ya? Esa es la validez. Y la confiabilidad es lo que acá dice, ¿no? Mide lo que pretende medir. O sea, por ejemplo, si el test dice que mide inteligencia, tiene que medir inteligencia, pues. Porque si el test, por ejemplo, dice que mide inteligencia y termina midiendo memoria, entonces no es confiable, ¿ya? La confiabilidad tiene que ver con que mide lo que pretende medir. ¿Está bien? ¿Ya? Esa es la confiabilidad que debe tener un test. Si dice que mide emoción, tienen que medir emoción, pues no otra cosa. ¿Está bien? Por eso los psicómetras, ¿no es cierto? Los de las teorías clásicas, muchos se preocupaban por decir cómo mide la inteligencia, ¿no? ¿Cuáles son los componentes de la inteligencia? ¿Ya? Para medir lo que pretende medir, que es la inteligencia, y no estar midiendo otra cosa, ¿ya? Esto tiene que ver con la confiabilidad, ¿ya? Muy bien. 6. La capacidad de un test para producir puntuaciones consistentes y estables se denomina. Ya, esa es la otra característica. Esta es la validez. Ya, entonces ahí tenemos las características que debe tener un test de inteligencia. Ya, confiabilidad, medir lo que pretende o lo que dice que va a medir y no otra cosa, ¿no? Y la validez, puntuaciones consistentes y estables. Vuelvo a repetir, te tomo el test de Stanford Binet, ¿ya? Te lo tomo una vez, ya. Tu resultado, supongamos, es 120, ¿ya? A la semana siguiente te lo tomo de nuevo, tu resultado tiene que ser muy parecido, 119, 120. Pues. Sería imposible que saques 90 y en la siguiente saques, pues, no es cierto, 145, no sería válido, ¿ya? La valencia es la consistencia, la estabilidad, ¿ya? Muy bien. 7. El creador del término edad mental, a ver si se acuerdan, el creador del término edad mental. ¿Quién propuso el término edad mental? A ver, regresemos acá, lo mencionamos, a ver, acá estamos compartiendo pantalla. Ahí está. El concepto fue acuñado por el psicólogo alemán Wilhelm Stern, ¿no es cierto? ¿Ya? Aunque quien lo hizo famoso es Lewis Terman, ¿no? ¿Está bien? Stern, entonces. Uh -huh. Ya. Ya. No está Stern, entonces vamos a marcar Lewis Terman, ¿no? Que es el que lo utilizó, ¿no? Más, ¿está bien? Lo hizo más conocido, ¿está bien? Lewis Terman. Edad mental, Lewis Terman, entonces. Muy bien, a ver acá. Un niño de 8 años, a ver aquí atención, ¿ya? Un niño de 8 años y 5 meses de edad mental y una edad cronológica de 7 años y 2 meses tendrá el siguiente coeficiente intelectual. A ver, ¿saben hacer esto? A ver, si no, a ver, sigan el procedimiento que les voy a mencionar a continuación, ¿ya? A ver, recuerden la fórmula. La fórmula es edad mental sobre edad cronológica multiplicada por 100, ¿ya? Le repito, ¿ah? El CI es igual a, el CI es igual a la edad mental sobre la edad cronológica multiplicada por 100. ¿Está bien? A ver, todos en un papelito, ¿lo tienen? ¿Ya? Edad mental sobre edad cronológica multiplicada por 100. Muy bien. La edad mental va arriba, a ver. Un niño de 8 o 5 meses de edad mental, ¿ya? Curioso que no nos lo den en puntos, ¿no? Si no nos lo dan en edad, ¿no? Esto es para confundir, pues, a propósito, ¿no? Pero no van a caer ustedes, ¿no es cierto? Ahí dice, un niño de 8 años y 5 meses de edad mental. Esa es su edad mental, entonces 8 años y 5 meses es su edad mental. Profe, pero ¿por qué no lo dan en puntos? Te quieren confundir, pues te quieren confundir. Ya, a ver, entonces 8 años y 5 meses hay que convertirlo a todo a meses. 8 por 12, chicos. A ver, participen para saber que me están siguiendo. No hay muchos ejercicios de estos, pero son importantes, ¿ah? A ver. Ya, 96, muy bien, 96, ya. Muy bien. Más 5 meses, 101 sería, ¿no? Y esa es la edad mental. Eso va arriba, 101. ¿Está bien? Eso va arriba, 101. 8 por 12, 96. Más 5, 101. Entonces,
8 años, 5 meses equivale a 101 meses. ¿Está bien? Esa es la edad mental. ¿Ya? Todo se convierte a meses, le dije, no se olviden, ¿ah? Todo se convierte a meses, ¿ya? Y abajo veis la edad cronológica. ¿Está bien? Abajo veis la edad cronológica. A ver. Entonces tenemos 7 por 12 equivale a ver, participen para saber que me están siguiendo. Yo sé que es muy fácil, pero quiero saber que me están siguiendo. Muy bien. Más 2, ¿cuánto sería? 86. Muy bien, gracias. Qué flojo estos chicos. Es un insulto su inteligencia, ¿no, muchachos? Disculpen, disculpen. Ya. Ahora sí, a ver. Vamos a dividir entonces, porque tenemos arriba edad mental 101 y edad cronológica 86, ¿ya? 101 entre 86 vamos a dividir, ¿ya? 101 entre 86. Multiplicamos ¿Cuánto nos por da? 100, ¿verdad? Claro. Entonces, primero nos va a dar 1.174, etcétera, ¿no es cierto? Ya. Y si lo multiplicamos por 100, ¿qué nos da? 117,441. Muy bien, 117. Muy bien, muy bien. Esa es la respuesta, pues. ¿Ya? Este ejercicio yo lo he visto así fallado ya hace tiempo. ¿No? Lo he vuelto a copiar igual. Bueno, ya. Pero nosotros sabemos que la respuesta es 117. Está demostrado, no, no estoy inventando nada. Hemos hecho pasito por pasito. Me he demorado justamente para eso. Entonces le ponemos 117. Esa es la respuesta. 117. ¿Ya? Porque incluso si el número que sigue fuera no 4, sino 5, sería 118. Y no hay. 117 es la respuesta entonces, ¿ya? A ver, corregimos allí también, ¿ya? Hay otro errorcito ahí, ¿ya? Qué curioso, este error lo he visto no sé hace cuántos años, si no lo corrigen de ese libro todavía. Ya, 117 entonces. Muy bien, sigamos. 9. La teoría bifactorial sobre la inteligencia pertenece a... A ver, ¿quién propuso la teoría bifactorial? Hablaba de dos factores, inicialmente, ¿no? G y S, ¿no? Factor general y factor específico, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Quién fue? Ya, no tengan miedo, no, no, no. Spearman. Ya, ahí está, muy bien pronunciado. Creo que otros también sabían, sino que tenían miedo a la pronunciación, creo, ¿no? Que suena a otra cosa, ¿no? Muy bien, Charles Spearman, muy bien, chicos, muy bien, muy bien. Entonces Spearman propuso factor G, factor S y luego factor W, ¿no? Al final, ya, para el comienzo era bifactorial, dos factores. Muy bien, el psicólogo que considera que la inteligencia es producto de la comprensión verbal, la fluidez verbal, la memoria y otros factores. Claro, esta es la teoría multifactorial, pues 7 factores, ¿no? Verbal, fluidez verbal, memoria y otros más. ¿Quién propuso que la inteligencia está constituida por 7 habilidades mentales primarias? La teoría multifactorial es de Louis Tarston, ¿no es cierto? Acá sí está bien escrito, ¿no? La E, ¿no? Así con H, así se escribe, ¿ya? Louis Tarston, ¿está bien? Louis Tarston, ¿ya? Entonces la 10 es la E. Muy bien. 11. Si un menor tiene 8 años y 2 meses y su edad mental corresponde a uno de 9 años, su cociente intelectual es... Mira, él tiene solamente 8 años nomás, ¿ya? Pero su edad mental está por encima, ¿sí o no? O sea, tiene 8 años de edad cronológica, pero él está desarrollado como si fuera un niño de 9. O sea, por ejemplo, incluso lo podrían pasar de año, ¿no? Cosa que ya no se hace ahora, creo, ¿no? Antes sí se hacía, ¿no? Si un niño era muy adelantado y estaba en tercero, lo pasaban a cuarto de frente, ¿no? Está muy adelantado. Entonces, si está adelantado, tiene, por lo menos debe tener más de 110, ¿no? O a ver, hacemos la operación, a ver, rapidito, ¿ya? A ver, ¿qué sería? Tiene 8 años y 2 meses de edad mental, ¿no es cierto? Y 9 años de cociente intelectual. Cociente intelectual es 9 años. Ya, a ver, muy bien. Entonces, primero va arriba, va la edad mental, ¿ah? 9 años va arriba, ¿ya? ¿Está bien? Acá está en desorden, ¿ah? A ver, atención, ¿ah? Ya, su edad mental es de 9 años, ¿está bien? Ya. Otra vez, 9 por 12 y eso va arriba, ¿ya? 108 va arriba, 108 va arriba. Esa es la edad mental, ¿ya? Ahí dice 9 años y su edad mental corresponde a 9 años. Entonces ya tiene 108, eso va arriba, edad mental. Y abajo va la edad cronológica, que es 8 años y 2 meses. ¿Está bien? ¿Ya? 110. 8 años. Muy bien. Muy bien. 98 va arriba.
Entonces, ahora sí dividimos para todos los demás. 108 entre 98. Ay, ¿qué cosa he hecho? 108 entre 98 y nos da 110. ¿Ya? Muy bien, esa es la respuesta. 110. Muy bien, la A. La inteligencia de un menor de 9 años que tiene la edad mental de 6 años y 6 meses podría calificarse de, mira, él tiene 9 años, pero su edad mental está atrasado. Tiene en la mente un chiquito de 6 años y medio, 6 años, 6 meses y 6 años y medio, ¿no? Entonces podríamos hablar de retraso mental o debilidad mental también. A ver, ¿cómo se califica? A ver, recordemos esto brevemente, a ver, antes que no gane el tiempo. Ahora sí estamos al límite ya. Ahí está. Deficiencia mental definida. Así se le llama en realidad, ¿ya? Deficiencia mental definida. ¿Ya? Deficiencia mental. Marcado retraso mental o debilidad mental. En la actualidad sería marcado retraso mental, ¿ya? Retraso mental, ¿ya? Lo que pasa es que esta terminología ha cambiado mucho, chicos. Incluso les comento que había un tiempo que se les llamaba idiotas o imbéciles a los que sufrían retardo. Eran términos, bueno, fuertes, ¿no? Incluso para esa época, ¿ya? Ahora hablamos de niños especiales o con habilidades diferentes, ¿no? Bueno, la respuesta es la D, ¿ya? La D, marcado retraso mental. 13. La capacidad de organizar y generar cohesión en el interior de un numeroso grupo supone en el líder un tipo de inteligencia, según Fonday, a ver, social, pues, ¿no? Sabe resolver conflictos, ¿está bien? Sabe unir, sabe liderar, es inteligencia social. ¿Se acuerdan Fonday que hablaba de inteligencia concreta, abstracta y social? Acá estamos hablando, obviamente, de la inteligencia social, ¿ya? Social, ¿está bien? Muy bien, 14. Un niño ha sido evaluado y obtuvo una edad mental de 8 años y 4 meses, sabiendo que su edad cronológica es de 7 años y 9 meses. Se desea saber la categoría mental a la que pertenece. A ver si me ayudan. Ahora sí estamos ya con el tiempo. A ver. Su edad mental. Entonces, acá sí está en orden. ¿Ah? 8 años, 4 meses va arriba. ¿Ya? 8 años, 4 meses va arriba. Entonces, arriba va 100. ¿No es cierto? ¿Ya? Entre. Y abajo va, a ver, 7 por 2 es 84. ¿No? 107 sale. Muy bien. 107, si 90 a 109, es el resultado final, ¿no? A ver, me estás hablando del resultado final, ¿no? Sí, final, final. Entonces, si de 90 a 109 es normal promedio, de 90 a 109 es el rango en normal promedio, 107 está en normal promedio también, ¿ya? La respuesta es la B, ¿ya? Y gracias por su colaboración, ¿ya? 107 está en el rango de 90 a 109 es normal promedio. Y la última, chicos, se acabó. Charles Spearman sostiene que, a ver, la inteligencia está constituida por cualidades mentales primarias. No, eso lo propone Tarston, ¿no? Tarston, 7 habilidades mentales primarias. Esa no es de Spearman. La inteligencia general tiene un origen innato. Ya, eso sí lo propone Spearman, ¿no? La inteligencia general, ¿se acuerdan? O el factor general más bien sería, ¿no? Factor G, tiene origen innato. ¿Está bien? ¿Ya? La inteligencia social, eso es de Thorndike, ¿no? Thorndike que se escribe, la inteligencia general tiene una base social, eso lo propondría no, eso está mal, eso no lo propone ninguno, está errado, ¿no? Bueno, la respuesta es la B, la inteligencia general tiene un origen innato, ¿ya? Muy bien, así hemos terminado, jovencitos, muchísimas gracias por su atención. Cualquier duda, pregunta, lo anotan, ahora cuando repasen, cualquier duda va a surgir, lo anotan, por favor, y la próxima clase no teman preguntar, ¿ya? Muchísimas gracias por su atención, jóvenes.